¡Qué honor tan fragante! Joven, ¿podrías darme un tazón? Será mejor que mires bien. El precio está claramente marcado. No hay problema. Yan Chanshan, la persona más rica de Nenchen. Mientras puedas hacerme. Comedlo. Cualquier cantidad de dinero está bien. Espera. Cómelo mientras esté caliente para el mejor efecto. Efecto. ¿Qué efecto? Lo sabrás una vez que lo comas. Lo he probado. Estoy lleno de fuerza. Es como si hubiera rejuvenecido 30 años. Jefe, ¿qué clase de fideos son estos? Es simplemente milagroso. Este es un tazón de fideos que valen 999. Viejo. No tienes dinero, ¿verdad? Estás aquí para comer gratis. Salí con demasiada prisa hace un momento y olvidé traer dinero. Pero joven, no te preocupes. Permítame hacer una llamada a alguien. Ni siquiera menciones 999. Incluso 9.999.000. Puedo pararlo. ¿Quién no puede presumir? Date prisa y paga. La policía municipal está aquí. Joven. No te vayas. Joven. Viejo, ¿quién te dijo que comieras aquí? Abuelo, por fin te encontramos. Me asustaste de muerte. Señorita Yan, la director general multimillonaria. Podría ser él. Yan Chanshen, el hombre más rico de Nenchen. Vamos, vamos, vamos. Abuelo, ya puedes comer. Fei. Si no fuera por este tazón de fideos, me temo que no me quedaría mucho tiempo. Usa todos los métodos posibles y encuentra a ese benefactor para mí. No digas solo que este tazón de fideos cuesta 999. Incluso si costara 9.999.000, no dudaría. Investiguen por mí. En media hora, quiero saber sobre esta persona que salvó a mi abuelo, toda la información de ese hombre. Por suerte corrí rápido. ¿Qué clase de forma de conducir es esa? Estás loco. Dios de la cocina, finalmente te encontré. ¿Me conoces? Soy Li Hangfei. Estoy dispuesto a hacer 1.000 millones para pedirle al dios de la cocina que salga de su retiro, para que me prepare un pollo campau. Solo 1.000 millones. Y aún así quieres invitar al dios de la cocina a salir de su retiro. Li Hongfei, te sobreestimas demasiado, no es así. Soy Ten Song Min. Estoy dispuesto a hacer 10.000 millones para pedirle al dios de la cocina que me prepare un plato. Pollo picante. Mackay. No esperabas que me cayera y no muriera, ¿verdad? Hace 5 años. A partir de hoy, me lavaré las manos de esto. Y ya no participaré en la competencia del dios de la cocina. 4 grandes utensilios de cocina. Las otorgaré a alguien destinado a recibirlas. Y no te las otorgaré a ti. Mackay. Mackay, discípulo del dios de la cocina. Maestro. ¿Por qué? Primero, aprende a ser una persona decente. Luego aprende a cocinar. ¿Yo? ¿Qué hice mal? Es aceptable que la comida no sepa bien. Pero una persona no debe ser torcida. Usaste mi nombre para amasar riqueza por todas partes. Incluso recurriste a métodos deshonestos. No puedo mantenerte. Vete. Gracias, maestro, por su guía. Entonces no me culpes.
Me obligaste a hacerlo. Si tan solo me pasaras las herramientas divinas, no estaría bien. Tú te lo buscaste. Tírenlo por el acantilado. Han pasado 5 años. Esta cuenta. Es hora de saldarla correctamente. Mantengamos nuestra reunión de hoy en secreto por ahora. Una vez que recupere las 4 herramientas culinarias y recupere mi poder, naturalmente iré a buscar a Mackay para saldar cuentas y reclamar el título de dios de la cocina. En ese momento, tu pollo campao y pollo picante. Solo espera. Sí, dios de la cocina. Ya valí. Olvidé que se suponía que debía recoger a Shishi de la escuela. Ya valí. Jardín de Infancia Internacional Nueva Estrella. Tú, apestoso vendedor ambulante. Hoy, tu hija acaba de golpear a alguien en la escuela. Nuestra escuela no da la bienvenida a gente como tú. Date prisa y llévate a tu hija y lárgate. Shishi. Papi, él me maldijo primero, llamándome sin madre. Papá lo sabe. ¿Escuchaste eso? Él fue quien maldijo primero. Además, el error que él cometió. ¿Por qué deberíamos ser nosotros los que nos bajemos? ¿Y qué? ¿Puede tu familia compararse con la familia de Chen Chen? Los padres de Chen Chen son élites de la alta sociedad. El padre de Chen Chen es el subdirector del grupo Yung Xiao. Puedes compararte con ellos. Como maestro, es así como categorizas a las personas, en altas y bajas, nobles y humildes. Esta sociedad inherentemente tiene altos y bajos, o nobles y plebeyos. Si naces pobre y humilde, tienes que aceptar tu destino. Mi querida Chen. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Señor Wang, hoy, Chen Chen fue golpeada por la hija de ese vendedor ambulante. Si la cara de Chen Chen queda desfigurada, ¿qué vamos a hacer? Maldita sea, no he terminado contigo. ¿Qué le pasa a su jardín de infancia? ¿Cómo puede cualquier tipo de gentuza asistir a la escuela aquí? No sabe que podrían tener algunos virus o cosas sucias encima. Señor Wang, por favor cálmese. Haré que se vayan ahora mismo. El hecho de que él maldijo primero. No mencionas ni una palabra de ello. ¿Realmente estás en contubernio con ellos? ¿Qué eres tú? ¿Cuál es tu posición? Ni siquiera digas que mi hijo te maldijo, incluso si se caga en tu cabeza. Entonces, eso también es un honor para tu hijo. Me aseguraré de que, hoy, no pueda sobrevivir en Nancheng. Vete al infierno. Esposo, ¿estás bien? ¿Te atreves a golpearme? Me aseguraré de que, ahora mismo, no pueda salir de Nancheng. ¿A quién llamas de clase baja? Director General Yan está aquí. Director General Yang. Podría ser ella, la director general del grupo Yung Xiao. Yan Fei, la persona más rica de Nancheng. No esperaba que la llamaras aquí. Ahora este vendedor ambulante está condenado. Director General Yan, ha llegado justo a tiempo. La hija de este vendedor ambulante golpeó a mi hijo. Debe ayudarme a vengarme. Adquieran este jardín de infancia para mí y háganse cargo de él. Háganla salir inmediatamente. Notificar al departamento de RRHH. Despedir a Wang Boao. Notifiquen a la industria, para que nunca más lo contraten. Señorita Yang, ¿por qué? Te hice mal. Dices que eres la benefactora de este Yang Fei. Es una cosa de clase baja. Director General Yan, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, incluso si me diera 10 veces el valor, no me atrevería a hacer esto. Es ella. Ella es la que causó todo esto. Abuelo, por favor, abuelo, suplíquele al director general Yan por mí. Tengo ancianos por encima y niños por debajo. No puedo perder este trabajo. Tenías razón hace un momento. No estamos al mismo nivel. Háganlos desaparecer. Nos conocemos. Señor, lo ha olvidado. Hace una hora. Un anciano comió un plato de fideos aquí con usted. Ella es la sobrina de ¿ese viejo que no pagó la deuda? Viejo que no pagó. Señor, ha malentendido. Mi abuelo es la persona más rica de Nancheng. Yang Changsheng. La persona más rica de Nancheng. Señor, usted salvó a mi abuelo. No importa qué condiciones proponga. Mientras yo, Yang Fei, pueda hacerlo, nunca me negaré. ¿Hablas en serio cualquier condición? Podría ser que quiera que yo me ofrezca a usted. Ayúdame a encontrar los 4 grandes utensilios de cocina. O sea, 4 grandes utensilios de cocina.
Del dios de la cocina. Cuchillo rugido de dragón. Espátula rugido de tigre. Estufa danza de fénix. Y olla oscura caldero azur. Exacto. El paradero de estos 4 grandes utensilios de cocina es desconocido, y me temo que serán difíciles de encontrar. No importa. Realmente no esperaba que pudieras encontrarlos. Sí, vámonos. Señor An. Aunque no sé dónde están los 4 grandes utensilios de cocina, sí conozco el paradero sospechoso del cuchillo rugido de dragón. ¿A dónde? Restaurante Dongdae. Publicación del desafío de 10 millones del restaurante donde, si uno puede desafiar con éxito al chef Jing, el famoso chef de nuestro establecimiento, una recompensa de 10 millones, o el tesoro de este establecimiento. Esa debe ser la hacha rugido de dragón. Ha llegado otro que no sabe lo que le conviene. Este es el 1, 2, 3, sexta persona en arrancar el cartel del desafío. ¿Quién arrancó el cartel del desafío? Fui yo. ¿Qué chef famoso eres? ¿Y qué? Desafiar a alguien en su propia puerta ahora requiere identificación. No necesariamente, Dueño del restaurante donde... pero en cuanto a la tarifa del desafío. Yo cobro 1 millón aquí. ¿Lo tienes? No parece un chef. Y se atreve a desafiar a un chef famoso. Exacto. ¿Aburrido? ¿Aburrido? Vámonos. Si no lo tienes, entonces lárgate. No nos hagas perder el tiempo. ¿No es este tu inútil exmarido? Menling, ex esposa de Anchuan. ¿Por qué no estás atendiendo bien tu puesto callejero? ¿Qué haces aquí? No es asunto tuyo. Mami, por favor no seas así. No hables así de papi. ¿Quieres? ¿Quién es tu mami? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No me llames mami. No puedes entender. Mami, ¿qué hizo mal Sisi? ¿Por qué ya no me quieres? Menling, eres siquiera humano. Que me hayas abandonado es una cosa. Pero ella es tu propia hija. Cállate. Inútil bueno para nada. Si mi papá no me hubiera obligado a casarme contigo en ese entonces, habría dado a luz a esta carga. ¿Qué? Kaijun, discípulo de la secta del Chef Supremo. ¿Quieres golpear a alguien? Solo puedes culparte a ti mismo por ser incompetente. Por cierto, olvidé decirte. Tu esposa Lin Lin es realmente algo. De acuerdo, hermano Jun. ¿Por qué perder palabras con este bueno para nada? Vinimos aquí hoy para desafiar al chef Jiang. No perdamos el tiempo. Pero tengo mucha curiosidad. Un bueno para nada como tú, ¿qué haces aquí? Señor Kai, él también está aquí para desafiar. Alguien como este, un vendedor ambulante, también puede desafiar a un chef famoso. Como era de esperar, está aquí para causar problemas. Guardias, échenlo. ¿Sabes? ¿Cuánto es la tarifa del desafío? 1 millón. Eso no es suficiente ni aunque vendas en un puesto callejero toda la vida. ¿Qué tal esto? Arrodíllate ante mí ahora mismo. Admita la derrota o algo así. ¿Qué tal si te doy decenas de miles de yuanes? ¿Quién dijo que no lo tiene? Señorita Yang. Señorita Yang. Hola. La cuota de desafío de Angxuan. La pagaré. Señorita Yang. Me temo que no lo tiene muy claro. Esto es solo la mercancía de un vendedor ambulante. Dejarlo desafiar a un chef famoso es un poco ridículo, ¿no le parece? Exacto, señorita Yang. Él es solo un bueno para nada. No sabe cocinar en absoluto. Estoy dispuesto. ¿Qué? ¿Hay algún problema? Por supuesto. Cualquiera que pueda pagar la cuota de desafío es bienvenido. Señorita Yang, por favor, pase. Él. ¿Cómo se ganó el favor de la señorita Yang? No importa. Sea una mula o un caballo, lo sabrá una vez que lo haga trotar. Este mes hay 4 concursantes. Desafiante Chef Yi. Ellos son Chen Chen Yang de la Puerta del Dragón Imperial.
Shen Chen-yan, discípulo de la Puerta del Dragón Imperial. Se dice que Shen Chen-yan estudió con un maestro de renombre. Maestro Gao, su trabajo de cuchillo golondrina voladora es exquisito e inigualable. Kai-Jun de la secta del Chef Supremo. Se dice que Kai-Jun ha captado profundamente la verdadera esencia de la secta del Chef Supremo. Es experto en varias cocinas y sobresale en la innovación. Puede transformar ingredientes ordinarios en sabores asombrosos. Y yo, Liu Fen, jefe de cocina del restaurante donde la publicación del desafío ha estado activa durante 3 meses, pero actualmente nadie ha superado la prueba de Liu Fen. Él es el último discípulo del Chef Jin, ya sea el trabajo de cuchillo o el control del calor. Todos son absolutamente soberbios. Liu Fen, restaurante donde. Chef ordinario. An Chuan. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se atreve siquiera a soñar con desafiar a un chef famoso? Sigue siendo la antigua regla. Para estar calificado para desafiar al Chef Jin, primero se debe pasar la prueba del chef principal, la prueba de Liu Fen, trabajo de cuchillo, control del calor, salteado en wok. El que obtenga la puntuación más alta calificará para el desafío. Por favor, demos la bienvenida a nuestra maestra culinaria senior. Señora Yan Yan. Yan Yan, experto culinario senior. Esta vez, Shen Chen-yan es quien tiene más esperanzas. Estoy apoyando a Kai-Jun. Primera ronda, trabajo de cuchillo. En 1 minuto, corte el bloque de tofu en hilos. Y cada hilo debe poder pasar por una aguja. Sigue así, papá. ¿Por qué no ha empezado todavía? Si no se completa en 1 minuto. Eliminación directa. ¿Cómo se esperaba de la secta? ¿Del Chef Supremo? ¡Qué velocidad! An Chuan, ni siquiera puedes sostener un cuchillo. Tampoco sabes cómo sentirte. Vuelve a tu puesto callejero. No te avergüences aquí. 5 segundos restantes. ¡Qué increíbles habilidades con el cuchillo! Esto no pueden ser efectos especiales, ¿verdad? Tiempo terminado. An Chuan, ¿acaso no cortó nada en absoluto? Pensé que era un rey. Resulta que es solo un bronce. Peor que bronce. Es solo un inútil. Casi pensé que era la habilidad de cuchillo que controla el cielo. Del dios de la cocina. ¿Estás fuera? Espera. ¿Cómo es esto posible? Solo le tomó 5 segundos, y se completó en el aire. ¿Y los de tofu? ¿Quién es él? Imposible. ¿Cómo lo hizo? Anuncio la primera ronda de habilidades con el cuchillo. An Xuan obtiene una puntuación perfecta. Todo brillo y nada de sustancia. No lo creo. Que realmente puedas cocinar. Segunda ronda. Control del fuego. El control del fuego evalúa la habilidad de un chef. Para controlar el calor, uno debe usar energía interna, en 1 minuto. Calentar rápidamente la llama, permitiendo que los ingredientes se cocinen y preservando la delicia de la comida. La llama verde de Liu Feng es actualmente inigualable. Me temo que en esta ronda, estos 3 perderán. Mis habilidades son inferiores, me rindo. Eso es todo. Kai-Jun realmente logró la llama Azultian, sin 20 años de cultivo. Es imposible. Un genio, absolutamente un genio. An Chuan, ¿qué tienes para competir conmigo? Ser chef no es solo saber cortar verduras. An Xuan, tienes energía interna. Parece que esta ronda, Kai-Jun derrotará instantáneamente a todos. Ya está en llama azul Cian. Todavía no te rindes. Ni siquiera ha encendido el fuego, está jugando. ¿Qué? Encender un fuego de la nada. Eso es imposible. Es llama azul Cian.
Se necesitan al menos 30 años de cultivo. Para lograr eso, él puede, en 1 minuto, hacer que la comida alcance 2 horas de control de calor. Llama azul cian, que genio sin igual. Incluso algunos, chefs de renombre mundial, solo alcanzan la llama azul cian. ¿Cómo es esto posible? Claramente es un inútil. ¿Cómo podría tener llama azul cian? Esto es trampa. Se dice que algunas personas usan materiales de combustión especialmente fabricados, aplicados en sus manos, incoloros e inodoros, pero capaces de cambiar el color de la llama. Sí, debe ser así. Él es solo un vendedor ambulante. ¿Cómo podría tener llama azul cian? Debe estar haciendo trampa. Incluso yo, después de 10 años de arduo entrenamiento de energía interna, solo puedo lograr la llama verde. Él es más joven que yo. ¿Cómo podría tener llama azul cian? Hay un tipo de combustible que puede cambiar el color de las llamas. Sin embargo, esta llama falsa no puede resistir el escrutinio. Así que eso significa, debe estar haciendo trampa. Anchuan, si de verdad, si intentas atajar así, solo te cubrirás de vergüenza, ¿entendido? Esto es lo auténtico, llama azul cian. Solo tomó 2 minutos. Cocinar el arroz que normalmente tomaría media hora. Verdaderamente digno de un maestro chef. Técnica magistral. ¿Por qué Anxuan no se mueve? Podría ser que ha sido descubierto. Realmente era falso. 30 segundos. Sí, tu papi es increíble. Papi es el mejor. 30 segundos. Eso es 1 minuto y medio más rápido que Kai Jun. ¿Podría realmente poseer la llama azul cian? ¿Cómo podría ser eso real? Claramente, es solo un bueno para nada. Estás cuestionando mi juicio. No me atrevería. Anuncio que para esta ronda, Anxuan recibe una puntuación perfecta. Puntuación perfecta. Parece que mi nivel de habilidad actual solo se ha recuperado en un 30%. Deja de fingir, Anchuan. ¿Y qué si tienes la llama azul cian? Parece que tendré que mostrar mi verdadera habilidad. Tercera ronda, volteo de cucharón. Esta ronda es un empate. ¿Cómo puede ser un empate? Parece que esta persona realmente tiene algo de habilidad. Anuncio que quien ha obtenido la calificación para desafiar al maestro chef es Tai Jun. La habilidad del chef Kai es superior. Me rindo. Tanta fanfarronería, y aún así perdió. Como era de esperar de la secta del chef supremo. Verdaderamente formidable. ¿Por qué Anxuan, a pesar de sus habilidades con el cuchillo o control del fuego, derrotó a Liu Feng y aún así no califica? ¿Por qué no? Porque es un vendedor ambulante. No apto para grandes ocasiones. ¿Acaso lo merece? ¿Cuál es la prisa? Todavía no he terminado mi anuncio. ¿Qué? También avanza. Anxuan. ¿Qué? Dos personas se clasificaron a la vez. Calificar para el desafío. Eso nunca había pasado antes. Me niego a aceptar esto. Como pude perder contra un simple vendedor ambulante, poder pasar por encima de Shen Chen Yang y Liu Feng para llegar hasta aquí, incluso si falla, aún así ganará gran renombre. Eso no está bien. Él claramente es solo un bueno para nada. En aquel entonces, cuando quemaba leña en mi casa, mi papá debe haberle enseñado en secreto lo básico. Pero no te preocupes, hermano Kai. Mi papá no tuvo tiempo de enseñarle a cocinar antes de que le diera un derrame. Así que así es. Entonces no hay nada que temer. El chef Jin ha llegado. Un montón de buenos para nada. Ni siquiera pueden vencer a un vendedor ambulante. Este es uno de los 10 grandes maestros chefs. Gran Chef Jin. Jin Dawei, el chef del restaurante donde Él una vez con un solo pescado estofado ardiente ganó el título de uno de los 10 grandes maestros chefs. Se dice que los platos que cocina pueden hacer que la gente sienta un poder creciente, como si hubieran tomado hormonas. Hoy hay un buen espectáculo que ver. Se dice que si derrotas al chef Jin, hay un premio de 10 millones y un tesoro misterioso del establecimiento. Alguien, traigan el tesoro del establecimiento. Se dice que el tesoro del establecimiento podría ser la legendaria cuchillo rugido de dragón. Cuchillo rugido de dragón. Eso debe ser mío. Lo siento. Para este desafío,
Cada concursante debe traer sus propios ingredientes y preparar un plato. El que obtenga la puntuación más alta recibirá el premio de 10 millones y el tesoro del establecimiento. El estimado maestro culinario para este juicio es Yang Yan. Espero con muchas ganas este enfrentamiento. Cuchillo rugido de dragón. ¿Debo obtenerla hoy? Cuchillo dragón volador. Cuchillo dragón volador. Es uno de los 6 grandes cuchillos de renombre, cuchillo dragón volador. Parece que tendré que mostrar algo de habilidad real. ¿Alguien? Traigan los cuchillos de doble corte, uno de los 36 cuchillos rápidos. Un cuchillo dragón volador. Un cuchillos de doble corte. Ang Xuan, ¿cómo puedes seguir compitiendo con esto? Para lidiar con todos ustedes. Un cuchillo de carnicero es suficiente. Está aquí para hacer una broma. Ang Xuan, ¿qué tal si pago de mi propio bolsillo? Para comprarte un cuchillo de carnicero. Alguien que no conoce su lugar. Anchuan, si me ganas hoy, te daré este cuchillo dragón volador. A ti. Las apuestas son tan altas. Hermano Kai, tú. Sin embargo, si pierdes hoy, saldrás arrastrándote de entre mis piernas. Sal arrastrándote. Hermano Kai, eres verdaderamente malvado. Ang Xuan, no apostemos con él. Tienes miedo. Rendirse ahora sigue siendo una opción. De acuerdo, acepto. Bien. Tú lo dijiste. Todos escuchen con atención, aunque sus habilidades con el cuchillo y el control del calor están casi a la par con las de Kai-Hun. Kai-Hun tiene la bendición de un cuchillo renombrado. Definitivamente va a perder esta vez. Hermana Yang, mi papá perderá. Sí. Cree en tu papá. Ciro, La competencia comienza. Esto es pescado de vesícula de dragón. Podría ser que el chef Jin va a preparar su plato estrella. Pescado asado a la llama. Definitivamente vas a perder. Preparando tantos ingredientes de alta calidad, Tai-Hun va a hacer budas altas sobre el muro. ¿Quién saldrá victorioso? Eso aún no es seguro. Señorita Yan. ¿Podría prestarme una perla? De su muñeca. Gracias. Col, Anchuan, no vas a preparar un plato de col hervida, ¿verdad? Esto es completamente imposible, comparado con los otros dos. Ang Xuan, te aconsejo que dejes de hacer el ridículo aquí. Concursantes, por favor, complétenlo en 30 minutos. Aquellos que excedan el límite de tiempo serán eliminados. Como era de esperar de un chef renombrado, excelentes habilidades con el cuchillo. Usando col perla. Veamos qué plato elegante puedes cocinar. Se acabó el tiempo. Detener. Esto no es solo repollo simple en agua clara. Pensé que era tan asombroso. Una serie de acciones feroces como un tigre. Pero los resultados son completamente absurdos. No es solo col hervida. ¿Qué perla? ¿Qué col? ¿Qué clase de sopa es esta? Parece que alguien va a ser eliminado pronto. Dar oportunidades a gente como esta. Él tampoco logró hacer nada útil. Ahora, nuestros 3 concursantes han terminado sus platos. Por favor, demos la bienvenida a nuestro estimado maestro culinario, Yang Yan. Para probar. Perfecto en color, aroma y sabor. Esto es Buda Supremo salta el muro. Es increíblemente fresco. Siento como si estuviera al otro lado del océano. Con una rica brisa marina soplando en mi cara. Es como estar en las aguas poco profundas de Hawái, mezclándose con los mariscos. Este Buda Supremo salta sobre el muro. Cocinado a fuego lento con más de 10 tipos de ingredientes frescos. Bajo la intensa llama azul. Solo tomó 20 minutos. Para infundir ingredientes que normalmente tomarían horas. Se mezcla con el caldo. Este es verdaderamente un plato de primera calidad. Es realmente tan exagerado. Es, en verdad, un plato de primera categoría. Ser capaz de hacer un plato así a una edad tan joven. Buda Supremo salta el muro. El futuro es prometedor. Ang Xuan, ¿lo ves? Esto es lo que se llama un plato
Tu repollo hervido. Hasta los cerdos lo encontrarían demasiado insípido. Incluso el maestro culinario perdió el apetito con solo mirarlo. Incluso le dio pereza probarlo. Te lo dije, él está aquí para hacer el ridículo. Tengo la fortuna de probar el pescado estofado ardiente. Realmente hace honor a su reputación. La presentación es excelente. Kai-Jun, tu Buda supremo salta el muro. Puede describirse como de primera categoría, pero el plato de mi maestro. Este pescado estofado ardiente puede describirse como una obra maestra. Es tan delicioso. Crujiente por fuera, tierno por dentro. La piel es crujiente. La carne es fresca y tierna. Esto es simplemente un plato maestro. Siento como si hubiera ganado poder infinito. La fatiga de trasnochar estos últimos días ha desaparecido por completo. Mi cuerpo se siente completamente cargado. Realmente puede otorgar poder. Esto es demasiado asombroso. ¿Cómo es esto posible? Por las habilidades con el cuchillo. Nuestro chef Hyang ha quitado todas las espinas y fileteado el pescado. Todos los condimentos se han infundido en él. Esto verdaderamente puede llamarse una maravilla. Por lo tanto, declaro: el ganador de esta ronda es... Espera. Este plato mío. Ni siquiera lo has probado. Y ya te apresuras a juzgar. Esto es simplemente demasiado injusto, ¿no es así? Sí, es injusto. Esto siquiera necesita ser probado. Una sola mirada es suficiente para saberlo. La diferencia es inmediatamente clara. Realmente estás buscando problemas. Tu repollo hervido, ¿cómo se puede comparar con el Buda supremo salta el muro y el pescado asado a la llama del maestro chef? Ni siquiera yo estoy calificado, y mucho menos tú, Anchuan. Mi maestro hizo una exquisitez suprema. Kai-Jun hizo un plato superior. ¿Qué hiciste tú? Comida chatarra, ¿verdad? Parece que un maestro culinario no es más que esto. ¿Qué dijiste? Dije, los supuestos maestros culinarios de alto nivel no son más que miopes. Ranas en un pozo. Anchuan, no eres un mal perdedor, ¿verdad? Payaso, date prisa y piérdete. No hagas el ridículo aquí. Parece que esta supuesta competencia simplemente no es presentable. Anxuan, vámonos. Haré que los eventos de hoy sean de conocimiento público. Estimado maestro culinario, señorita Yang, quizás deberíamos evitar ofenderlos. ¿Qué tal esto? Pruébalo tú. De acuerdo. Ya que eres tan engreído. Probaré tú. Sopa clara de col. Anchuan, solo te estás humillando a ti mismo. No derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. Estás buscando problemas. No puedes saborear nada, ¿verdad? ¿Qué sabor podría tener la col clara? Estimado maestro culinario, por favor no coma más, podría darle dolor de estómago. Odio cuando la gente señala con el dedo mientras estoy probando. Señalando con el dedo. ¿Cierto? Lo siento. Estimada maestra culinaria, ella parece haberse vuelto más joven. Esto es real. Realmente puede hacer que la gente sea más joven. Esto es imposible. Esta sopa puede otorgar la juventud eterna, puede hacer que la gente regrese a su juventud. ¿En serio, Dang Xuan? ¿Puedes hacerme este plato? Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Realmente puede hacer que la apariencia de alguien sea 10 años más joven. Definitivamente puede llamarse una delicia suprema. Pensé que era mi imaginación. Ella realmente se ha convertido en una persona diferente. Papi es increíble. Estimado maestro culinario, debe haber puesto medicina en la comida. Debe ser trampa.
¿Me estás cuestionando? Yo, ¡Qué excelente! Sopa de perlas de jade blanco nutritiva para la belleza. Esto está hecho con perlas supremas, molidas hasta convertirlas en polvo, luego usando energía interna para activar los efectos embellecedores de las perlas. Perfectamente mezcladas en la sopa de col. Esto parece simple, pero en realidad es una gran prueba de la energía interna del chef. Por favor, acepta mi reverencia, Yang Yan. ¿qué? Incluso un maestro culinario se inclina ante él. Esta es la primera vez que veo esto. Exacto. Anuncio. El ganador de esta ronda es Ang Xuan. Papi es increíble. Cualquiera que pueda hacer este plato es al menos un chef de primera. Porque esto es una competición de cocina. No algún truco poco ortodoxo que te hace más joven por unos años. Eso es todo lo que se necesita. No lo aceptas. Simplemente no lo acepto. Entonces tendrás que aguantártelo. Cualquiera que pueda alcanzar este nivel debe ser un maestro. Yo, Jane, admito la derrota. Maestro, debe haber usado un truco. Piérdete. No es vergonzoso ser inferior en habilidad, pero negarse a admitirlo es vergonzoso. Alto. Ang Xuan solo tuvo suerte. Si es tan bueno de verdad, porque tiene un puesto callejero. Exacto, cariño, vámonos. PUD es seguirte. Pero el cuchillo se queda. ¿De qué estás hablando? Ang Xuan, estás soñando. ¿Crees que puedes tener el cuchillo dragón volador de Kai Jun? ¿Ese es un cuchillo famoso de la secta del Chef Supremo? No eres digno. ¿Qué? Estás intentando retractarte de la apuesta. Kai-Jun. No eres un mal perdedor, ¿verdad? Nadie puede bajo mis narices incumplir una apuesta. Ang Xuan. Solo espera. No está mal. Es suficiente para cortar ingredientes. Usar un cuchillo famoso para cortar ingredientes. Eso es demasiado arrogante. Felicidades, señor An, por completar el desafío con éxito. Aquí está el premio de 10 millones. Por favor, acéptalo. ¿Qué hay del tesoro del establecimiento? Podría ser que el señor An quiere elegir el tesoro del establecimiento. Exacto. Ang Xuan, pensé que te habías vuelto más inteligente, pero no esperaba que siguieras siendo tan tonto. ¿De verdad crees que el tesoro del establecimiento, cuchillo rugido de dragón, es la legendaria? Aunque el tesoro del establecimiento, se sospecha que es la cuchillo rugido de dragón. Solo se sospecha. Quizás solo está abriendo una caja sorpresa. Realmente es un tonto. Si realmente fuera la cuchillo rugido de dragón, te la darían a ti. Es solo un truco publicitario. Para atraer a tontos como tú, para gastar dinero en desafiar. Señor An, te lo preguntaré una última vez. ¿No te arrepientes? Menos charla, tómalo rápido. Señora, permítame recordarle amablemente. Tesoro del establecimiento. Es probablemente solo un truco. Se ha perdido y no se ha visto. Nadie lo ha visto jamás. Si esta fuera la cuchillo rugido de dragón, ¿cómo no lo sabría el restaurante donde? Esto es definitivamente un truco publicitario. Esto. ¿Qué está pasando? Gastando 10 millones para comprar un trozo de chatarra. Felicitaciones por adelantado. Estás soñando con algo imposible. ¿De verdad crees que hay una cuchillo rugido de dragón para ti? Ang Xuan, tú elegiste esto. Toma tu cuchillo de chatarra y piérdete. Ya te lo advertí. ¿Por qué sigues siendo tan terco? Tu restaurante Dongdae es simplemente demasiado engañoso. Tomar un cuchillo de desecho y llamarlo un tesoro. Señorita Yang, así no se dice. Esto fue encontrado en la ciudad natal del dios de la cocina. Encontrado. Quizás. Realmente es un cuchillo tesoro. Exacto. Nuestro restaurante no lo forzó. Él mismo insistió en ello. Están haciendo publicidad engañosa. Nunca dijimos que este tesoro del edificio es la cuchillo rugido de dragón. Solo se sospecha. Señorita Yang, esto no cuenta como publicidad engañosa, ¿verdad? Exacto. Son ustedes mismos
Codicia de tragarse un elefante con hambre de serpiente. Anxuan, no te preocupes. Pase lo que pase, haré todo lo posible para ayudarte a encontrar el verdadero cuchillo rugido de dragón. No es necesario. Esta es la cuchillo rugido de dragón. Anxuan, creo que lo que haces es solo engañarte a ti mismo, no es así. Este cuchillo de chatar, como podría ser, es el cuchillo rugido de dragón. Si es la cuchillo rugido de dragón, ve como la mesa. Si dices que lo es, entonces lo es. No te detendremos. Si fuera yo, definitivamente elegiría los 10 millones. Tendero, ¿estás seguro de que este cuchillo ahora me pertenece? Juro que no me arrepentiré. Bien. Esto. Justo ahora hubo un dragón volando. Esta realmente es la cuchillo rugido de dragón, lo sé. Cuchillo rugido de dragón. Podría ser este realmente el legendario cuchillo rugido de dragón. Nunca pensé que el cuchillo rugido de dragón estuviera realmente escondido dentro de este cuchillo de chatarra. Anxuan, te daré 50 millones por este cuchillo. ¿Qué tal si lo cambiamos? ¿Quieres cambiar 50 millones por un artefacto divino sin igual? ¿Realmente te atreves a pedir tanto? Entonces ofreceré 100 millones. 100 millones son suficientes para toda tu vida, para vivir con lujos. No está a la venta. Este cuchillo claramente pertenece al restaurante donde estás intentando arrebatárselo a otra persona. Así es, nuestro restaurante donde dijo que te regalaríamos este cuchillo. Entrégalo inmediatamente. Sabía que harías este truco. Justo ahora, el tendero dijo personalmente. Absolutamente sin reembolsos. Estaba hablando de ese cuchillo inútil, no de este cuchillo rugido de dragón. Anxuan, tu tesoro te trae problemas. Te aconsejo que dejes este cuchillo aquí. Y sí digo que no. Entonces no me culpes por ser descortés. Guardias, atáquenlo. Anxuan, ten cuidado. ¡Cielos! ¡Qué poderoso! Esta cuchillo rugido de dragón es realmente extraordinaria. Anxuan, ¿cómo te atreves a actuar en mi lugar? Estás buscando la muerte. Maestro, sálvame. Inútil de tu casa. Cualquiera que no esté convencido. Vengan a por mí, todos ustedes. El restaurante donde no puede permitirse perder. Señorita King, ¿por qué está aquí? Realmente es la señorita King. También es la joven dama de la cocina imperial. Escuché que también es la prometida de Makai, la dios de la cocina moderno. Qin Ruoyu, el gerente de la cocina imperial. Tanta gente lo escuchó con sus propios oídos. ¿Qué le concediste el cuchillo a Anxuan? Ahora quieres retractarte de tu palabra. No tienes miedo de ser ridiculizado por todos. Señorita King ha malentendido. Señorita King. No es así. ¿Tú qué eres? Te pregunté a ti. Qin Ruoyu de la cocina imperial. Esa niña de entonces. Ha crecido tanto. Hoy, dejaré esto claro. Cualquiera que cause problemas al señor An está causando problemas a mi cocina imperial. Y mi familia Yang. Justo ahora. ¿Quién fue el que dijo que se comería la mesa? Señor An, Ruoyu acaba de verte demostrar tus habilidades. Me gustaría invitarte a participar en el concurso Dios de la Cocina dentro de 10 días. ¿Sería eso posible? ¿Qué concurso del dios de la cocina? Ese es un evento trienal, una competición de primer nivel. Solo chefs famosos, maestros chefs y maestros chefs especiales tienen la oportunidad de recibir una invitación de la cocina imperial. Anxuan, solo porque puedes cocinar algunos platos y tienes la cuchillo rugido de dragón. ¿Crees que eres asombroso? Ahora puedes despreciar a todos, no es así. Solo con el cuchillo rugido de dragón en su mano. Y solo porque soy la persona a cargo de la cocina imperial. ¿Crees que está calificado? ¿Alguien tiene alguna objeción? Guárdatelo para ti. Disculpe. ¿Participará Makai? El señor Ma fue el anterior dios de la cocina, así que naturalmente participará. Por favor, díganle. Que se limpie el cuello. Y me espere. Esta persona es demasiado arrogante, no es así. El dios de la cocina moderno es alguien a quien puedes desafiar. Un perro no puede cambiar su hábito de comer mierda. La competencia del dios de la cocina es para maestros. No hagas el ridículo entonces, señor An. Necesitas ganar este campeonato.
para estar calificado para desafiar al anterior dios de la cocina. Una vez que tengas éxito, te convertirás en el nuevo dios de la cocina. De acuerdo. Entonces espérame en 10 días, para ganar el campeonato. Y nos volveremos a ver. Sí, vámonos. Anxuan, espérame. ¿Por qué siento que me resulta un poco familiar? ¿Cómo? Hermano An, Villa de la familia Yan. Mamá y papá. Este es Chu Wang, el discípulo principal del Supremo. Fue él quien cocinó para el abuelo. Yan Kaomi. Fue él quien cocinó para el abuelo durante 10 días. Y curó al abuelo. el señor Chu realmente hace honor a su reputación como un maestro de renombre que produce un discípulo brillante. No esperaba que fueras tan joven, Wenmei. y sin embargo tan hábil en la cocina, y curaste a nuestro maestro. Verdaderamente impresionante. Pensar que simplemente cocinando. Cure de anorexia. Viejo maestro Yan. Se dice que la habilidad de Chu Wang supera incluso a muchos chefs famosos. Si mi hermano mayor realmente quisiera competir, se habría convertido en un chef famoso hace mucho tiempo. Ya es un chef famoso. Señora Yang, mi hermano mayor se esforzó mucho para curar al viejo maestro Yang. Realmente se tomó muchas molestias. Señor Chu, por favor, quédese tranquilo. Yan Hanfu. Nuestra familia Yan ciertamente lo recompensará generosamente. Chu Wan, discípulo de la secta del Chef Supremo. El viejo maestro Yan es muy respetado. Estas son todas cosas que debo hacer. Cuando el abuelo fue curado por ti, ¿realmente te atreves a decir eso? Yan Feifei, ¿qué quieres decir? Si el señor Chu no curó al abuelo, podría ser tú en su lugar. Fei Fei, estás tan ocupada con innumerables asuntos. Pensé que tú, la persona ocupada, no vendrías. Tú también. El abuelo estaba tan gravemente enfermo. Sin embargo, estabas ocupada con tus propios asuntos. Todo el día. ¿Qué? ¿Tienes miedo de no heredar el legado? Por eso dicen que el joven maestro Yang es tan considerado. Él invitó específicamente a mi hermano mayor para curar al viejo maestro Yang, a diferencia de algunas personas que pasan todo el día con gente común, perdiendo el tiempo. La gente común de la que hablas. No podría ser yo, ¿verdad? An Chuan, Señor An, por fin está aquí. Si no llegaba pronto, algunas personas habrían robado su protagonismo. Ang Xuan, ¿estás aquí? ¿Para qué? Eres la última persona que quería ver. ¿Yo? hermano mayor, él es quien robó nuestra cuchillo dragón volador de la secta del Chef Supremo. Así que fuiste tú, chico, quien robó el cuchillo dragón volador de nuestra secta del Chef Supremo. Así es. Pero no fue un robo, sino tomarlo abierta y justamente. Estás buscando la muerte. Hola, Yan Feifei. ¿De dónde sacaste a este personaje? No vas a decir que él curó al abuelo, ¿verdad? Así es, fue él. Señor. ¿De qué secta o escuela The eres? film was translated and narrated by Es M un vendedor Media. ambulante. Vendedor ambulante. Todos los amigos, todos oyeron eso. Un humilde vendedor ambulante. Afirma haber curado la falta de apetito de mi abuelo. Es una broma. Fei, Fei, sé que quieres atribuirte el mérito. Pero al menos deberías encontrar a alguien mejor, ¿verdad? Exacto. Aunque el abuelo suele consentirte. No puede ser tan escandaloso, ¿verdad? No creo que esto pueda culparse a señorita Yang. Quizás esta persona usó algún método para engañar a la señorita Yang. Alguien de tan baja categoría. Todos deberían tener cuidado. Mi familia Yan no es cualquier gentuza que pueda venir y aprovecharse. Guardias, échenlo. El maestro ha llegado. Abuelo, abuelo. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Maestro, mira qué considerado es Gao Ming. Incluso invitó especialmente para ti a tu chef personal, señor Chu. Esta vez es realmente gracias a el cuidado meticuloso del señor Chu por ti que tu salud se recuperó tan rápido. El viejo maestro Yan parece que ha rejuvenecido muchos años. Este señor Chu es verdaderamente asombroso. Ang Xuan, ¿todavía estás aquí o no te vas? ¿Estás esperando que todos nosotros te invitemos a cenar? An Chuan, el joven maestro ya te pidió que te fueras. ¿Por qué no te vas? Estás sordo. Guardias, échenlo. Niño insolente. Abuelo, ¿qué hice? Maestro,
Esto no tiene nada que ver con Gao Ming. Es todo ella. ¿Quién trajo a un forastero? Para arruinar tu banquete. Padre, no te enojes. Todo esto fue obra de Yan Feifei. Lo hizo. Lo haré desaparecer ahora mismo. Papá, El que debe desaparecer eres tú. Maestro, ¿por qué es esto? ¿Qué le pasa al viejo maestro Yang? quizás se está volviendo senil. Abuelo, por fin está aquí. Si no llegaba antes, Ang Xuan habría sido intimidado por estos tontos ciegos. Quisiera ver quién se atreve. Yan Chanshen se comió mis fideos. Y aún no ha pagado, ¿verdad? ¿Estás bromeando, Anshuan? El señor Yan te debería dinero. Siquiera sabes. ¿Quién es el viejo maestro Yang? Es el hombre más rico de Nancheng. Comería él tu comida de puesto callejero. ¿Cómo podría ser eso? Maldita cosa. ¿Cómo te atreves a llamar a mi abuelo por su nombre completo? Tú eres la maldita cosa. Maestro. ¿Por qué tú, por un forastero, golpeas repetidamente a tu nieto? Exacto. Señora, es el fracaso de este anciano al no disciplinar adecuadamente a sus descendientes. Pero por favor, tenga la seguridad que inmediatamente haré que este nieto rebelde se arrodille y se disculpe con usted. ¿Qué? Hacer que el joven maestro mayor se arrodille ante él. ¿Hay algún error? Porque el viejo maestro Yan es tan respetuoso con él. No lo sé. Viejo maestro. Esto simplemente no servirá. Padre, este es tu propio nieto. ¿Con qué derecho, abuelo? Es solo un humilde vendedor ambulante. Simplemente porque él es mi benefactor que salvó la vida de Yan Chanshen. Benefactor. ¿Cómo es posible? Exacto. La persona que curó la anorexia de mi abuelo es precisamente el señor An. Estas cosas estúpidas. ¿Por qué no se disculpan rápidamente con el señor An? Señor Yang. Creo que debe haber cometido un error. La persona que curó tu anorexia fue claramente nuestro hermano mayor. ¿Qué clase de persona eres? Cuando este lugar obtuvo una opinión tuya, abofetéala. Te lo mereces. Abuelo, ella tiene razón. Durante la última semana, todo ha sido el chef Chu, preparando meticulosamente tus 3 comidas. Tu recuperación es gracias al señor Chu, no a él. The film was translated and narrated Viejo by maestro N Yan. Media. Me temo que has sido engañado por un canalla. Estos últimos días, yo personalmente me encargué de todo para regular su salud. Sí, así es, oh viejo maestro. Debes haber sido engañado por Fei Fei. La persona que realmente te salvó es el señor Chu. El chef Chu es el discípulo principal de la secta del chef supremo, quien cuidó meticulosamente al viejo maestro Yan durante más de una semana. Al final, por un tipo, un vendedor ambulante se robó el mérito. Quizás realmente se ha vuelto senil. Abuelo, incluso si me golpeas hasta la muerte hoy, quien te curó es el señor Chu. No él. Abuelo. No se enoje tanto que dañe su salud. Sí, viejo maestro, por favor, cuídese. Ya que él afirma que lo curó. Entonces digamos que fue él. ¿Qué quieres decir con digamos que fui yo? Sigues afirmando que curaste al viejo maestro Yan. ¿Te atreves a competir conmigo? Las palabras vacías no significan nada. Veamos la verdadera habilidad. ¿Te atreves a desafiar a mi hermano mayor a un duelo? Él. No es digno. Creo que eres tú quien no se atreve. ¡Qué arrogancia! ¿Sabes quién es el señor Chu? El discípulo principal de la secta del chef supremo. Él no es alguien de quien un vendedor ambulante como tú pueda atribuirse falsamente el mérito. Así es. Ya que sigues afirmando que curaste a mi abuelo, entonces compite con el señor Chu. Si pierdes, Hazlo arrodillarse ante el hermano mayor. y devuelve mi cuchillo dragón volador, haz que se lisguee las manos. Ha ido demasiado lejos. ¿Qué? Asustado. Si tienes miedo, ruega por piedad y admite tu error aquí mismo. Devuélveme el cuchillo dragón volador. Como chef, las manos son su vida. Este Chu Guam es demasiado despiadado, ¿no? ¿Quién le dijo que ofendiera al señor Chu? ¿Se lo merece? Ahora definitivamente está condenado. Chico, ¿te atreves? Cállense todos.
Señora Ann, por favor, tenga la seguridad. Si no quiere aceptar. Está bien. Nadie aquí se atreve a exigirle nada. Exacto. Esta apuesta es demasiado cruel. Maestro, ¿estás siendo tan parcial con Fei? Fei, me temo que podría ser injusto. Exacto. Padre. En otros asuntos, puedo escucharte. Pero esta vez debo exponer los verdaderos colores de este chico, para evitar que seas engañado por este canalla. ¿Estás tratando de enfurecerme hasta la muerte? ¿Y si pierdes entonces? Yo perder contra ti. Esta es la broma más hilarante que he escuchado hoy. El discípulo principal de la secta del Chef Supremo perdería contra un vendedor ambulante. Si el señor Chu pierde, me inclinaré y te pediré disculpas. Te doy un supercoche valorado en decenas de millones. Te doy una villa de maíz de metros cuadrados. Te daré la espátula de bronce imperial, la reliquia de mi familia. Si mi hermano discípulo mayor pierde, puedes hacerme tu gran ancestro, lo aceptaré. Si el discípulo principal puede perder, añadiré 100,000. Añadiré 1.000.000. Añadiré 5 millones. Si pierdo, te daré el brasero de fuego glaciado. La hulla de barro de plata extrema. Además, cederte a ti, la posición de líder del secta del Chef Supremo. Hermano discípulo mayor, estos dos son ambos de nuestra secta, tesoros supremos. Cuando el discípulo principal hace un movimiento, es verdaderamente magnífico. El brasero de fuego glaciado y la olla de barro de plata extrema han sido sacados. El discípulo principal es lo que innumerables personas sueñan. No es suficiente. Tantos de nosotros. Y todas estas cosas aún no son suficientes. Creo que solo tienes miedo. Más cosas no ayudarán. Exacto. Abuelo. Ahora ve sus verdaderos colores. Es solo un mentiroso. El puesto de discípulo principal. No me importa. Lo que quiero es que tú, como yo, te lisies las manos. ¿Estás seguro de que solo usó la llama Sulfian para obtener una ventaja injusta y derrotarte a ti y a Jinda Wei? Su sopa de col solo puede embellecer. ¿Qué eres? Asustado. De acuerdo, tú lo dijiste. The film was translated Esta vez hay un buen and espectáculo que narrated ver. by M Media. Señor Chu. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio para hacerle perder. Señora Ann. Entonces lo he hecho sufrir. Después de que se demuestre. Definitivamente haré que estos ignorantes paguen el precio. Hermano mayor, esta es la reliquia ancestral de mi padre, una espátula de bronce imperial. ¿Qué te ayudé? Bien, Tío Meng, la espátula de bronce que me legaste en aquel entonces. Hoy la recuperaré. La espátula de bronce imperial. Cuchillo dragón volador compara la espátula de bronce imperial. hermano mayor, debes ayudarme a recuperar el cuchillo dragón volador. No te preocupes, el cuchillo dragón volador y sus manos. Me los quedo. Entonces, ¿quién juzgará? Vamos a dejar que el viejo maestro Yang. El viejo maestro Yang claramente apoya a Ang Xuan. Eso sería injusto. ¿Qué tal si lo hago yo? ¿Por qué es ella otra vez? Chef principal de la cocina imperial. Qin Ruoyu. Se dice que ella es la prometida de Ma Kai, dios de la cocina moderno. Más que eso, ella también es de la cocina imperial. La mejor chef. Si ella juzga, será justo e imparcial. Viejo Yang, represento a la cocina imperial, para felicitarlo por su buena salud. Señor An, nos volvemos a encontrar. De ninguna manera. Se conocen. Esto no es justo. Injusto. Está cuestionando mi cocina imperial. Cuestionando el de mi mejor chef, Alificar con estrellas. Señorita Qin. Si puedes juzgar. Naturalmente sería un honor para mí. Creo que la chef principal de la cocina imperial. Naturalmente no empañaría su propia reputación. Bien. Entonces está resuelto. Para esta competición, los ingredientes no están limitados, las cocinas no están limitadas, y los métodos de cocción no están limitados. Ambos concursantes tienen una hora. ¿Alguna objeción? No. No. 4 grandes utensilios de cocina del hermano mayor son todas de primera categoría. ¿Qué hay de los ingredientes? Mi secta del Chef Supremo también tiene de primera categoría. Anchuan.
Veamos cómo luchas esta vez. La competición comienza oficialmente. El cuchillo dragón azul. Este es uno de los 18 cuchillos famosos. El cuchillo dragón azul, como era de esperar, es imponente. Las 18 cuchillas famosas. ¿No están las cuchillas dragón azul y dragón volador ambas en la secta del chef supremo? ¿Cómo lo consiguió? Se dice que Kai-Jun lo perdió contra él. No te preocupes. Hoy haré que lo devuelva. Con intereses. Como era de esperar del discípulo principal. Esta habilidad de cuchillo mano fantasma es verdaderamente asombrosa. Esta habilidad con el cuchillo, ¿cómo se puede comparar con la del señor Chu? Anxuan. No tenemos el cuchillo rugido de dragón. ¿Por qué no lo saca? Para tratar con este tipo de persona. Ni siquiera necesitamos la cuchillo rugido de dragón. Arrogante. El señor An parece tener habilidades de cuchillo ordinarias, pero en realidad, su energía interna es profunda. Cada rebanada de carne está meticulosamente tallada. Maestro, Abulón, pepino de mar, aleta de tiburón, vieras secas. Camarones, carne de cangrejo, sipie, calamar, más setas shiitake, brotes de bambú de invierno y jamón. Va a preparar 8 inmortales cruzando el mar. ¿Qué 8 inmortales cruzando el mar? 8 inmortales cruzando el mar. Usa 8 tipos de ingredientes premium, luego añade caldo de alta calidad y lo cuece a fuego lento durante 8 horas. La textura es fresca y tierna, y la sopa es rica y sabrosa. Es la delicia suprema de la secta del chef supremo, y se dice que su eficacia puede hacer que la gente produzca anticuerpos, previniendo enfermedades durante 100 días. Realmente es 8 inmortales cruzando el mar. No enfermo por 100 días. Tan asombroso. Este Chu Wang ha sacado a relucir su habilidad distintiva, ¿no es así? Con tal base, incluso si viniera un chef famoso, tendrían que admitir la derrota. Ang Xuan está condenado esta vez. ¿Qué es eso? Pollo, pato, paloma, manitas de cerdo, codillo de cerdo, estómago de cerdo, corazón de cerdo. ¿Qué demonios es esto? Estos son todos ingredientes baratos. ¿Cómo pueden compararse con los del señor Chu? Anchuan, si no puedes conseguir buenos ingredientes, ¿qué tal si te doy algunos? Señor An, no necesita ser cortés conmigo. Puedo preparar ingredientes excelentes para usted. Estos son suficientes. He estado en la cocina imperial durante muchos años, y nunca he visto a nadie usar tanta carne de cerdo, pollo, pato y paloma para hacer un solo plato. ¿No es esto un conflicto? Los ingredientes de mi hermano mayor se llaman ricos y deliciosos. ¿Qué hay de ese lado? ¿Es un desastre sangriento? No, no es eso un desastre. Definitivamente va a perder esta vez. ¿Cómo se esperaba del discípulo principal, tan joven? Sin embargo, su energía interna ya ha alcanzado la llama roja. ¿Qué es la llama roja? Después de 3 años de práctica, la energía interna puede aumentar la eficacia del horno, y la llama aparece de color púrpura claro. 10 años de energía interna es llama verde. 20 años es llama azul. 30 años es llama azul, cian. Y 35 años es llama roja. Esto significa que el Chef Chu posee 35 años de maestría, verdaderamente raro y valioso. Si el brasero de llama glaciada de mi hermano mayor, olla de barro de plata extrema, y la espátula de bronce, y el cuchillo dragón azul, con solo estos pocos elementos, puede hacer que los 8 inmortales cruzando el mar logren un efecto equivalente a más de 50 años. Anchuan, ¿qué tienes para compararte con nosotros? Fei Fei. Todavía puedes admitir la derrota ahora. Siga soñando. ¿Qué está haciendo? Llama azul cian. ¿Por qué es su llama azul cian? Aunque la llama azul cian es ligeramente inferior a la llama roja, pero a una edad tan temprana, ser capaz de dominar la llama azul cian también es raro. Siga adelante, señor An. Y que si tienes la llama azul cian, comparado con mi hermano, el discípulo mayor, no sigues estando un nivel por debajo. Exacto. Además, yacen habilidades con el cuchillo, utensilios de cocina o ingredientes. Ni siquiera puedes compararte con mi hermano discípulo mayor. ¿Qué tienes para compararte con él? Con las palabras del Shabkai. Estoy aliviado. En todos los aspectos, el señor An es de hecho ligeramente inferior. Pero, ¿por qué? Siempre siento que su método es más avanzado. Padre, mira. Alguien que es inferior en todos los aspectos.
Al señor Chu. ¿Cómo podría él posiblemente curar tu anorexia? Exacto, exacto. Maestro. Gao Ming inteligente invitar al señor Chu. Eso costó bastante esfuerzo. Este señor Chu cocinó continuamente para usted durante una semana. Y solo entonces curó su anorexia. No debe dejarse engañar por este canalla. Engañado. Cállate. ¿Quién curó mi enfermedad? No lo sé claramente. Señor Chu. Se está excediendo. No es así. ¿Y qué? Incluso con la misma llama azulcian, mi hermano mayor sigue siendo superior. Concursantes, por favor, presten atención al tiempo. Queda un minuto. Hecho. Este olor es tan fragante. Solo con olerlo, hace que todo mi ser se sienta renovado y vigorizado. El aroma ya es así. Realmente es una exquisitez de primera calidad. ¡Qué fragante! ¡Qué maravilloso! Siento que estoy flotando hacia el cielo. 8 inmortales cruzando el mar. Señor An, aún no ha terminado. El tiempo casi se acaba. No creo que necesitemos competir más. Solo declara a mi hermano discípulo mayor, el ganador. De hecho, no hay necesidad de competir. El ganador ya ha sido decidido. Te estás sobreestimando. El señor Chu ya ha ganado por demasiado. Incluso si te diera el cuchillo dragón volador y la llama azulcian, seguiría siendo inútil. Últimos 5 segundos. Abre. Eso es todo. Fallaste, ¿verdad? ¿No hay ningún olor? La diferencia es clara. Bendiciones y longevidad plenas. ¡Qué de bendiciones plenas y longevidad! Tus cosas están todas recocidas. No es esto solo un revoltijo. El nombre suena grandioso. Pero desafortunadamente, el calor fue demasiado. ¿Cómo puede ser esto? Y bendiciones completas y longevidad, mis narices. Creo que todo esto es solo basura podrida. Anchuan, necesitamos siquiera comparar. Arrodíllate y ruégame ahora. Y entrega el cuchillo dragón volador. Quizás aún pueda dejarte tu mano izquierda. No dejes que ambas manos te queden lisiadas después, dejándote incapaz de cuidarte. El hermano mayor es verdaderamente benevolente y de buen corazón. Incluso está dispuesto a dejarle su mano izquierda. Anxuan, ¿por qué no te arrodillas rápidamente y expresas tu gratitud? Si me preguntas, no hay necesidad de ser benévolo y bondadoso. Con una persona así, simplemente toma ambas manos y córtalas. Está yendo demasiado lejos. Fei Fei. No puedes decir eso. Una apuesta es una apuesta y uno debe aceptar la pérdida. Si hubiéramos perdido, también tendríamos que cumplir nuestra promesa. Así es, Fei Fei. Eres demasiado ingenua. Te has dejado engañar por una persona tan insignificante. Todos hacemos esto por tu propio bien. Ni siquiera lo hemos probado aún. ¿Cuál es la prisa? Hoy cada uno de ustedes no escapará. Terco como una mula. La muerte está a tu puerta. No derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. No conoces la inmensidad del cielo y la tierra. Creo que no hay necesidad de dejarle una mano más. Añadiré 10 millones. Para lisiarle una de sus piernas. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Anxuan, y después de hoy, serás un cuadripléjico. Lisiado inútil. Si me suplicas ahora, podría considerar darte unos cientos de yuanes cada mes para comprar tus víveres. No se puede juzgar el resultado solo por la apariencia de los ingredientes. En última instancia, debe ser juzgado por el sabor. Exacto. Señor An, por favor, quédese tranquilo. Pase lo que pase, estaré con usted. Señorita Qin, por favor, continúe. Bien, es simplemente demasiado delicioso. Abulón, pepino de mar, aleta de tiburón, 8 ingredientes y el caldo. Una fusión perfecta. En el momento en que entra en la boca, explota en las papilas gustativas, los 8 ingredientes florecen en la boca. ¿Qué es esto? Esto es un anticuerpo.
Señorita Kim, ¿no sientes ahora que todo tu cuerpo está increíblemente cómodo, sin ninguna sensación de fatiga? ¿No es así? Entonces, durante los próximos 3 meses, tendrás anticuerpos, y todos los virus serán completamente eliminados, y no afectará tu cuerpo. Esto es demasiado asombroso. Abuelo, tu anorexia se curó así de simple. ¿Lo crees ahora? La eficacia es realmente buena. El sabor es de la más alta calidad. Ang Xuan, veo que realmente eres alguien que no derramará lágrimas hasta que vea el ataúd. Si yo fuera tú, hace tiempo que habría metido el rabo y suplicado clemencia. Porque es incoloro e insípido. Por supuesto que es incoloro e insípido, usando tantos ingredientes de desecho. La esencia de la comida extraída con calor intenso. Su sabor hace tiempo que se desvaneció. ¿Xiao Yu? ¿Cómo me llamaste? Señorita Kim. Por favor, consúmalo rápidamente. The film was translated and narrated by Si la señorita Kim lo Emilia. encuentra desagradable, entonces escúpelo rápidamente. Exacto, exacto. No arruines tu salud comiéndolo. No temas, la señorita Kim ahora tiene anticuerpos. El hermano mayor realmente tiene visión. ¿Qué es esto? Mis ojos. Está brillando. Esta sensación. ¿Por qué es tan familiar? ¿Qué pasó? La carne es rica y melosa. No solo el sabor de los ingredientes. No se hizo añicos. Sino que se mezcló completamente con la sopa. Y hay una oleada de poder. ¿Cuál es este efecto? Inmune a todos los venenos. Inmune a todos los venenos. Hermano NJ, ¿qué estás haciendo? Estoy investigando un plato. ¿Qué plato? Un plato que puede hacer que la gente sea inmune a todos los venenos después de comerlo. Quedé inmune a todos los venenos. ¿Tonterías? ¿Crees que es una píldora inmortal? Solo dices tonterías. Ni siquiera mi maestro se atrevería a decir que podría crear tal efecto. ¿Y tú? No, señorita Kim. No debes dejarte engañar por él. Cállense todos. Yo, un digno maestro culinario, no puedo distinguir entre lo verdadero y lo falso. Lo sabía, un verdadero maestro chef. No necesita utensilios de cocina especiales, ni necesita ningún ingredientes preciosos. A diferencia de algunas personas. Tú. No creo que el plato de mi hermano mayor no sea mejor que el tuyo. ¿Qué pasa? Eres mudo. Oye, Ang Xuan, ¿qué estás haciendo? Anchuan, ¿cómo te atreves? ¿Te atreves a herir a alguien aquí? ¿Crees que mi familia ya no tiene gente? Alguien, échenlo. Veamos quién se atreve. Abuelo, esta persona es despreciable y desvergonzada. No se le puede permitir quedarse. Silencio. Justo ahora, fue claramente él quien intentó destruir el plato del señor An. Todos ustedes son malos perdedores. ¿Quién dijo que perdí? Señorita Kim, como la maestro culinario principal de la cocina imperial, debe ser justa y equitativa. Naturalmente. Juro por esta fecha. Que esta evaluación será justa y equitativa. Ya terminó. ¿Qué pasa? Perdimos. Desde el método de cocción, las habilidades con el cuchillo, el control del calor, el sabor y la eficacia. El juicio es. El chef Club recibe 9 puntos, 9 puntos. 8 puntos, 9 puntos, 9 puntos. ¿No es eso prácticamente una puntuación perfecta? ¿Quién reirá al final? ¿Aún es incierto? Esta puntuación es una victoria garantizada. Método de cocción del chef An, 9 puntos. Habilidades con el cuchillo, 9 puntos. Control del calor, 10 puntos. Sabor, 10 puntos. Eficacia, 10 puntos. ¿Qué? 3 dieces. Anuncio. Ang Xuan gana. Esto es imposible. El discípulo jefe supremo realmente perdió. Eso no significa que todos perdimos. No, señorita Kim. Estás equivocada. El chef Chu tiene tantos ingredientes de primera calidad como podría perder contra estas cosas de desecho. Me estás cuestionando. El señor An es realmente un gran chef. Escúchenme todos.
Si no hubiera comido un tazón de fideos del señor An en aquel entonces, mi anorexia no se habría recuperado. Fanfu, Daomi, me han decepcionado mucho. Padre, yo Cállense, ahora, es hora de que cumplan sus promesas conmigo. me inclinaré y te pediré disculpas. Te doy un supercoche valorado en decenas de millones. Te doy una villa de maíz de metros cuadrados. Te regalaré la espátula de bronce, la reliquia de mi familia. Mi hermano discípulo mayor perdió. Te dejaré ser el gran patriarca, estoy de acuerdo. Añadiré 100.000. Añadiré 1.000.000. Daré 5 millones. Si pierdo, te regalaré el brasero de fuego glaciado. Olla de arcilla de plata extrema. Te cederé el puesto de jefe supremo de la secta. Lo que todos ustedes dijeron justo ahora, ni uno solo de ustedes podrá escapar. Así es, con mi cocina imperial aquí. ¿Quién se atreve a retractarse de su palabra? Solo viendo el The film espectáculo, was perdí 5 translated millones. and narrated Chuwan, by M. Media. inútil, me has arruinado. ¿Quién fue el que dijo justo ahora que si perdían, se inclinarían y se disculparían con Angsuan? Y dar coches de lujo y mansiones. Y también, ¿quién fue el que dijo que quería quitarme una pierna? No vayas demasiado lejos. Me estoy excediendo. Si hubiera perdido, con tus condiciones, ¿no sería eso aún más excesivo? Exacto. ¿Quién estaba gritando justo ahora que no podían permitirse perder? Discúlpense con el señor An. Arrodíguense. Señoran, mis disculpas. Eres despiadado. Aquí tienes. Toma los 5 millones. Inútil, me has arruinado. Ahora es tu turno. Esta espátula de bronce es realmente buena. Y la olla de arcilla de plata extrema son tuyos. Vamos. Alto. Te he dado todo. ¿Qué más quieres? Si no recuerdo mal, no hay todavía alguien que me debe una frase. Gran patriarca. No tientes tu suerte conmigo. Arrodíllate, hermano discípulo mayor. Gran patriarca. Angsuan. Es suficiente. No es suficiente. Quiero que te lisies las manos. ¿Qué dijiste? PUID es seguirte, pero tus manos deben quedarse. Señor An, si fueras a lisiar las manos de Chuwang, ofenderías a la secta del Chef Supremo. Señorán, te advierto, saber cuándo parar, inutilizar los brazos del discípulo principal. Secta del Chef Supremo. Esto no es cosa de risa. Angsuan. Estás soñando. Estás delirando. Tienes agallas. Pero estas manos mías pertenecen a la secta del Chef Supremo, futuro maestro de secta. No tienes miedo de ofender a nuestra secta del Chef Supremo. No me importa ninguna secta del Chef Supremo. Solo sé que, si pierdo, me lisiaré las manos. Pero si pierdes, tú también debes lisiarte las manos. Agravios de Jiango. Una apuesta hecha, una apuesta pagada. Señorán. Dejar una salida para los demás, para que puedas encontrarte de nuevo más tarde. Estás siendo implacable a pesar de tener la razón. Soy implacable cuando tengo razón. Si hubiera perdido hoy, dadas tus condiciones, no me habrías hecho pedazos hace mucho tiempo. Hoy, estoy decidido a ser este villano. Mis manos están aquí mismo. Tómalas si te atreves. Hermano mayor, Apuesto a Kenny con 10 veces su coraje. ¿Se atrevería? vamos, lisiarlas. Inútil. Hermano mayor, Hermano mayor. mi mano, hermano mayor. Solo espera. Te lo digo, estás acabado. Cuchilla rugido de dragón. Anjuan realmente tiene la cuchilla rugido de dragón. Se dice que es el dios chef de primera generación. La revista personal de Anye realmente tiene la cuchilla rugido de dragón. Y ni siquiera la usó hace un momento. Y aún así le ganó a Chu Wang.
Así que eso es todo. Todo estaba en sus manos. Con razón. Abuelo, The film este was chico translated ha and ofendido completamente narrated a la by secta del Chef M-Media. Supremo. Deberíamos marcar una línea clara con él. Exacto, maestro. Ha ido demasiado lejos. Cállense todos. Mi familia ya estará con el señor An. A partir de hoy, el señor An será el chef principal imperial de mi familia ya. ¿Qué? Padre, esto es absolutamente inaceptable. Esta escena, siento que ya la he visto en algún lugar. Finalmente, puedo resonar una vez más con el cuchillo rugido del dragón. Señor An, por favor, quédese tranquilo, pase lo que pase. Mi familia Yang absolutamente estará con usted. Lo sé. El paradero de los otros 3 grandes utensilios de cocina. ¿Dónde? Puerta del dragón imperial. ¿Qué? Puerta del dragón imperial. Dijiste que si ganabas, tomarías. La persona con la cuchilla rugido de dragón acaba de derrotar a Chu Wan en la familia Yang. Así es. Debe haberse basado en la cuchilla rugido de dragón para ganar. Esos inútiles de la restaurante donde que escondieron la cuchilla rugido de dragón durante tanto tiempo, pensaron que era falsa. Maestro Gao, gran maestro de la puerta del dragón imperial. Si la cuchilla rugido de dragón estuviera en mis manos, la competición del Dios Chef de este año seguramente reclamaría la victoria. Maestro, con la espátula rugido de tigre en tu mano, si adquieres la cuchilla rugido de dragón, seguramente serías invencible. Ay, es una lástima lo de esta cuchilla rugido de dragón. Maestro. Maestro, esto es malo. Alguien ha venido a desafiarnos. ¿Qué quién es? Parece que su nombre es Anchuan. ¿Qué Anchuan? Maestro. La cuchilla rugido de dragón se ha entregado a nuestra puerta. La busqué por todas partes. Y vino a mí sin ningún esfuerzo. Vamos. Realmente eres tú. Tú eres Anchuan. De hecho, Escuché que derrotaste a Jinda Wei. Y a Chu Wan. Maestro. Esos fueron solo algunos trucos baratos. Y métodos despreciables. Dime, ¿qué quieres aquí? quiero tener un duelo contigo. Anchuan. ¿No crees que, solo porque derrotaste a Chu Wan y Jinda Wei, te crees invencible, verdad? Mi maestro es el sucesor y líder de la Puerta del Dragón Imperial, clasificado quinto entre los 10 mejores chefs. ¿Qué te hace atreverte a desafiarlo? Con esto. Es suficiente. El cuchillo rugido de dragón realmente está contigo. El cuchillo rugido de dragón. Él realmente tiene el cuchillo rugido de dragón. Si ganas. Este cuchillo rugido del dragón mío será tuyo. Llegó a mí sin ningún esfuerzo. Tú mismo. Lo entregaste a mi puerta. Señor An. ¿No es su apuesta un poco demasiado grande? Este es el cuchillo rugido de dragón. Señor An, el cuchillo rugido de dragón no tiene precio. Y es difícil de conseguir. Dilo. Es un trato. Una promesa hecha es una promesa cumplida. Sin embargo, si pierdes. Quiero tu espátula rugido del tigre. ¿De qué estás hablando? No entiendo lo que dices. Así que eso significa. La espátula rugido del tigre no está contigo. No está conmigo. De acuerdo, vine para nada. Vámonos. Deitant. Maestro. Espátula rugido de tigre. The film was translated and La espátula narrated rugido de by tigre M-Media. realmente está contigo. Así es. No solo la espátula rugido de tigre está conmigo, sino que después de hoy, este cuchillo rugido de dragón también será mío. Entonces veamos si tú tienes lo que se necesita. Maestro, esta persona es un poco ortodoxa. Parece poseer algunas habilidades para hacer que los ingredientes comunes produzcan efectos milagrosos. No tengas miedo. Oye, chico. Ya que has venido a desafiar, entonces yo pondré las reglas. No hay problema.
Pero la maestra de cocina debe ser la señorita Kim. No hay problema en absoluto. Confío en la reputación de la cocina imperial. Sin embargo, para este desafío, no competiremos en platos. Entonces, ¿en qué competiremos? ¿En qué competiremos? Un movimiento decide al vencedor. Competiremos en habilidad de saltear. Anxuan, esto no es justo. La puerta del dragón imperial es inherentemente hábil en técnicas de salteado. Su técnica de salteado de 8 trigramas es increíblemente exquisita, y emparejada con la espátula rugido de tigre, es aún más extraordinaria. Está claro que él está, deliberadamente poniéndole las cosas difíciles. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Si tienes miedo, entonces lárgate. Grita 3 veces. Soy una basura. Lárgate. Asustado. Adelante. Realmente aceptó. Buscando la muerte. Compitiendo en habilidad de saltear con mi maestro. Debes tener un deseo de muerte. Mi maestro se encuentra entre los 10 mejores chefs famosos. En lo que él confía es esta habilidad de salteado de 8 trigramas, y combinado con la espátula rugido de tigre. Incluso y el chef Lee, el jefe de los 10 mejores chefs famosos, no se atrevería a subestimarlo. Este chico está muerto con seguridad. Anxuan, no puedes aceptar. Si solo competimos en habilidad de salteado, su cuchillo rugido de dragón será completamente inútil. Él le está tendiendo una trampa. Maestro Gao, esto es realmente injusto. ¿Qué tiene de injusto? Ya que viniste a desafiar, las reglas están establecidas así. Si no te atreves a desafiar, entonces piérdete ahora. Exacto. Sigue siendo el mismo dicho. Si tienes miedo, entonces lárgate. Está yendo demasiado lejos. Señorita Yan. No tengo objeción. Está bien entonces, señorita Yang. Él ya aceptó. Porque estás tan ansiosa. No tienes confianza en él. Dado que ese es el caso, entonces ambos concursantes, por favor, comiencen. La espátula de bronce. Espátula de bronce. Al menos tienes buen ojo. Incluso si tienes una espátula de bronce, comparada con mi espátula rugido de tigre, sigue siendo un mundo de diferencia. Para lidiar contigo. Es suficiente. Arrogante. Espátula, ven. Como era de esperar del renombrado salteado de 8 trigramas, usando la mano izquierda como eje, como un dragón jugando con una perla, haciendo que los ingredientes se calienten uniformemente, mientras también incorpora los 8 trigramas de cielo, tierra, trueno, viento, agua, fuego, montaña, lago, perfectamente demostrados dentro de los ingredientes. Puro adorno exagerado. La espátula rugido de tigre posee, en efecto, un poder asombroso. Los ingredientes en la olla son como un tigre feroz descendiendo una montaña. La señorita Kim realmente tiene una visión aguda, como se esperaba de un maestro culinario de la cocina imperial. La habilidad de salteado de 8 trigramas de mi maestro, junto con esta espátula rugido de tigre, incluso el actual dios Chef Ma, no necesariamente ganaría si viniera, y mucho menos un vendedor ambulante. ¿Qué debemos hacer? ¡Qué fragante! Liberando completamente el aroma de los ingredientes que salen. Realmente es un maestro chef. Anchuan, hay un camino al cielo, pero te niegas a tomarlo, y elegiste llamar a la puerta del infierno. ¿Realmente crees que puedes menospreciar a todos los héroes? Esta ilusión de desafiar a nuestro maestro demuestra que no conoces la inmensidad del cielo y la tierra. Baja rápidamente el cuchillo rugido de dragón. Lárgate. Chico. Si te rindes ahora y dejas el cuchillo rugido de dragón, no te pondré las cosas difíciles. Anchuan, ya no hay necesidad de perder el tiempo el uno del otro. Solo ríndete. Tu salteado de 8 trigramas. De hecho tiene algo. The film was Pero no mucho. translated and narrated by Originalmente NVIDIA. intentaste realzar los sabores de los ingredientes. Completamente. Pero pasaste por alto la importancia de las proporciones. El sabor a ajo es demasiado fuerte, hasta el punto de opacar la cebolleta y el jengibre. Parece quedarte la espátula rugido del tigre. Tú tampoco puedes usar nada. ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Sabes muy bien. Cualquiera puede hablar mucho. Si tienes agallas, muéstranos lo que tienes. Tío Me. Tu espíritu en el cielo. Échame una mano. Esto es simplemente saltear caótico. Esto es todo. Salteado de perro golpeado. Es el legendario salteado de perro golpeado. Salteado de perro golpeado. ¿Qué salteado de perro golpeado? Hace 30 años, Maestro Men de la familia Men, quien dominó el mundo, creó el salteado de perro golpeado. Pero, ¿el Maestro Men se descarrió?
Se volvió adicto al alcohol y al juego. Debía dinero a la gente. Y le cortaron los tendones. Es una lástima que este salteado de perro golpeado se perdiera. Hace un año. Así es como debe ser. Lo logré. Finalmente lo logré. Finalmente lo he dominado. Tío Men. Lo he logrado. Pero ya no puedes verlo. La habilidad del salteado de perro golpeado. Parece caótico y desorganizado. Sin embargo, tiene orden dentro del caos. Bajo un salteado rápido y vigoroso. Sin embargo, sin dañar ningún ingrediente. Y también puede permitir que cada ingrediente libere su aroma único, mezclándose perfectamente. El señor An es realmente formidable. Es realmente tan formidable. El maestro Men lleva mucho tiempo muerto. Esto no puede ser el salteado de perro golpeado. Salteado de perro golpeado. Siento como si estuviera en medio de la naturaleza, volviéndome uno con las cebolletas, el jengibre y el ajo. Maestro, hermano menor. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Estás bailando tan torpemente. Maestro, maestro, maestro. ¿Qué me pasó a mí? Estabas bailando. Tonterías. Si vuelven a bailar, piérdanse. Anchuan, estás haciendo todos estos trucos llamativos. ¿Crees que puedes ganar? Exacto. Si puedo ganar. ¿Qué? No puedes darte cuenta. Cállate por mí, sinvergüenza. ¿No me avergüences aquí? Yo me niego a aceptarlo. Ya no competiré contigo en habilidades de salteado. Maestro, ¿por qué? The film was translated and Si dices una narrated palabra by más, M Media. te mataré. Eso es porque su maestro ya ha perdido. Maestro Gao. No acordamos. Competir solo en habilidades de salteado. ¿Por qué añadir otra ronda? Ese es un precio diferente. De acuerdo. Señorita Kim, por favor, emita su juicio. Desde los ingredientes hasta el control del calor, frescura, combinación de aromas y la habilidad de saltear. Ambos concursantes están igualados. ¿Escuchaste eso? Apenas hay diferencia. Mi maestro aún no ha perdido. Sin embargo, la habilidad de saltear del señor An ya ha incorporado efectos medicinales. Solo por esto, la habilidad del señor An es superior. Por lo tanto, salteado de perro golpeado. ¿Gana? Maestro, maestro, ¿qué pasa? Mira tú. ¿No dijiste que él solo sabía controlar el calor? Me has arruinado. ¿Cómo puede ser esto? Maestro Gao debe cumplir su apuesta. La espátula rugido del tigre, entrégala. No. Ya no competiré contigo. Quiero competir contigo en un plato completo. De acuerdo. No digas que no te di una oportunidad en la competición del dios de la cocina. Si puedes derrotarme. El cuchillo grito del dragón. Y la espátula rugido del tigre. Serán todos tuyos. De acuerdo. Entrégala, viejo. Vámonos. Felicidades, señor An, por poseer ahora ambos, el cuchillo grito de dragón y la espátula rugido de tigre. En la competencia del dios de la cocina dentro de 7 días, será invencible. Luego, solo queda el estufadanza de Fénix. Junto con la olla oscura caldero azul. Poseer ambos de estos artefactos divinos simultáneamente. Es verdaderamente uno entre 10.000. Ya he hecho que las autoridades averigüen su paradero, pero la estufa y la olla mística han desaparecido sin dejar rastro, sin ninguna noticia en absoluto. Sé dónde están. Ha llegado el momento.
Concursantes, por favor. Tomen sus posiciones. Este campeonato del dios de la cocina comienza oficialmente ahora. Las reglas para esta competición. Los 5 concursantes tienen una oportunidad de desafío. El ganador acumula un punto. El concursante con la puntuación más alta gana. ¿Quieres desafiar al dios de la cocina? Tendrás que pasar por encima de mí primero. Subaiken de la secta del Chef Supremo te desafía. Solo tú. No es suficiente. ¡Qué arrogancia! Y si me uno. Todavía no es suficiente. Y yo. Y yo. Ya valió. Todos queremos desafiar a Anchuan. ¿Qué? Todos están aquí por él. 4 grandes chefs juntos. No es eso solo usarlo para acumular puntos. Exacto, si fuera yo. Rápidamente me iría a casa y me retiraría de la competición. ¿Por qué quedarse aquí y hacer el ridículo? Protestó. Esta competición es injusta. Esta competición fue formulada por mi cocina imperial y chefs famosos contemporáneos, conjuntamente. No hay ningún problema en absoluto. Protesta denegada. Padre. En esta competición del dios de la cocina, estas pocas personas están claramente aquí por este chico. Veamos si realmente tiene lo que se necesita. 4 chefs famosos desafiando a una persona. ¿Quién puede soportar eso? Es más que eso. Pueden elegir la cocina en la que se especializan para desafiarlo. Si pierde contra una sola persona, lo pierde todo. ¿Quién quiere venir a morir primero? ¡Qué arrogancia! Seré el primero en enfrentarte. Oponente derrotado. Adelante. Maestro Qin. Esta vez desafío con la cocina de Sichuan. Carne picante aliento de dragón. Cocina de Sichuan. Esta es la habilidad distintiva de Jiang Dawei. Angxuan. No debes ser descuidado. Anchuan, si pierdes. El cuchillo rugido de dragón me será devuelto. El cuchillo está aquí mismo. Ven a buscarlo si te atreves. ¿Qué? Cuchillo rugido de dragón. Realmente tiene el cuchillo rugido de dragón. Ahora recuerdo. Él es precisamente aquel vendedor ambulante. Hace poco logró desafiar con éxito el restaurante donde Si hubiera usado el cuchillo rugido de dragón justo ahora, no habría yo. La última vez sufrí una gran pérdida debido a mi descuido. Esta vez no repetiré el mismo error bajo ninguna circunstancia. Supreme Dragon's Bread Chili. Este es un ingrediente de primera calidad. Los ingredientes de los 2 concursantes están en niveles completamente diferentes. Ni siquiera tiene chile aliento de dragón. Me gustaría ver cómo haces. Carne con chile aliento de dragón. ¿No es esto una derrota garantizada? Chili supremo aliento de dragón. Es caro. Y tiene un sabor exquisito. Ese es el mejor ingrediente para hacer carne aliento de dragón. Parece que alguien podría ni siquiera pasar la primera ronda. Esta carne picante aliento de dragón. Se dice que requiere chile aliento de dragón para lograr un color, aroma y sabor perfectos. Una delicia suprema. Y este supremo chile aliento de dragón puede hacer que la sangre fluya suavemente y no temer el frío intenso. Él. ¿Qué está haciendo? No está él simplemente machacando el chili hasta convertirlo en pasta. Parece que está desesperado. Solo espera a morir. Huele tan bien, como era de esperar del chile supremo aliento de dragón. Picante pero no asfixiante. Junto con saltear a fuego azul. Todo el aroma ha sido liberado. Ahogándose. Con una falta tan completa de habilidad culinaria. ¿Cómo perdiste contra él? Este chico no era así antes. No es así, debe estar haciéndolo a propósito, ¿verdad? Lo esté haciendo a propósito o no, definitivamente va a perder esta ronda.
Carne picante aliento de dragón. No hay chili. ¿Cómo puede ganar ahora? Maestro King, no creo que haya necesidad de competir más. En cuanto al control del calor, no tiene energía interna. En cuanto a los ingredientes, usó chili común machacado hasta convertirlo en pasta. En cuanto al volteo del wok, es incluso peor que el Chef Jin. El ganador y el perdedor son inmediatamente claros. Hecho así, ni un perro lo comería. Ni siquiera hay necesidad de probarlo. Puede siquiera cocinar. El desperdicio del cuchillo rugido de dragón. Cállate. Lo sabré una vez que lo pruebe. Por favor. Maestro King. ¿Estás bien? Rápido, rápido, rápido. Traigan agua. Traigan agua al maestro King para que se enjuague la boca. El maestro King debe haber sentido. Es horrible. Declaro. El ganador de esta ronda. Antoine. ¿Qué? Imposible, esto es injusto. Imposible. ¿Por qué? Precisamente por este plato. Es la carne picante aliento de dragón más deliciosa que he comido en mi vida. Chef Jian, ¿qué pasa? Podría ser que este plato tiene una profundidad oculta. ¿Por qué? ¿Por qué? Un buen plato. No depende del calor intenso. Y de ingredientes caros. Sino del toque justo. Justo. Tu chile aliento de dragón. Es realmente soberbio. Sin embargo, no sacaste su verdadero potencial. En una palabra, es vistoso pero poco práctico. ¿Perdí? ¿Qué? Inútil. Has deshonrado por completo a los 10 grandes chefs. Simplemente te rindes así. Déjame desafiarte. Lo que desafío es el plato supremo. Dragón. Rugiendo. A través de 9 cielos. ¿Qué? Rugido de dragón, 9 cielos. Este es uno de los platos de la cocina suprema. Implica tomar 9 tipos de pescado y cortarlos, ensamblarlos y moverlos. Pone a prueba al máximo las habilidades con el cuchillo y el control del chef. Más que eso, no solo pone a prueba las habilidades con el cuchillo, también pone a prueba las habilidades de tallado, tallar el pescado en la forma de un dragón. Es tan difícil como ascender al cielo. Me temo que incluso mi maestro lo encontraría difícil de hacer. Esta vez veré qué tienes para comparar. ¿Qué? ¿Tienes miedo ahora? Si tienes miedo, entonces déjala. Espátula rugido de tigre conmigo ahora. De lo contrario, hazme una reverencia 3 veces y piérdete. No pierdas el tiempo. Si vamos a jugar, juguemos a lo grande. ¿Qué quieres decir? The film was translated and ¿Y tú? narrated by M Media. Y tú, viejo. Vengan todos a la vez. Di eso otra vez. No quiero jugar contigo. 1 por 1. Mi objetivo no eres tú. Vengan todos a la vez. No seas tan arrogante. Tienes un deseo de muerte. Señoran. ¿Quieres decir que vas a hacer 3 platos a la vez? Para desafiar a 3 chefs maestros. Exacto. He visto gente arrogante, pero nunca he visto a nadie. ¿Quién es tan arrogante como para hacer esto? Una persona, haciendo 3 platos a la vez, y compitiendo contra chefs maestros, incluso el dios de la cocina Makai. No podría hacer eso, ¿verdad? Exacto. Padre. No va esto contra las reglas. No exactamente. Contra las reglas. Rechazas el camino al cielo. Por tu decisión.
Te arrepentirás. Viejo. Date prisa y cocina, date prisa y compite. Tú. La próxima vez compra mejores. Tú mismo dijiste esto. Entonces te concederé tu deseo. Levántate. Llama verde. Llama verde. Llama verde. Realmente cultivó la llama verde. Llama verde. Este debe ser el poder de llama de primer nivel, ¿verdad? En todo el mundo, además de Machi, no hay una segunda persona. Lo logré. Lo logré. Menshen. Este es un reino que nunca alcanzarás, en toda tu vida. Imposible. ¿Es la brecha entre nosotros realmente tan grande? ¿Con qué fundamento? He entrenado duro durante años y aún así, no puedo dominar la llama verde. El realmente. ¿Por qué? La llama verde no se cultiva con la práctica. Es talento. ¿Podría ser que mi padre no me mintió? Él es uno entre 10.000. Un genio culinario. Pude haberme equivocado. No. Debe estar mal. Señor viejo fantasma. Menshen. Después de todo, todavía no puedo derrotarte. Me rindo. Ve a guardar luto filial por 3 años. Puedo enseñarte la técnica final. Afinidad de Jade dorado. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Anchuan. Te pido disculpas. Maestro. Se rindió así sin más. Verdaderamente inútil. ¿Qué eres tú, siquiera? ¿Viejo? ¿Qué dijiste? Mi hermano mayor tiene ojos perspicaces. Pero dio a luz a una hija que es ciega. ¿Qué dijiste? Estoy hablando de ti. Hay un genio sin igual. Justo delante de ti The y no film lo was valoras, translated sino que te and aferras a un narrated by inútil de tercera Media. categoría. Dime tú, si no estás ciego, entonces ¿qué eres? ¿Yo? Tú. No puedo evitarlo, cállate. Originalmente pensé que este movimiento mío solo se usaría al tratar con Makai. Solo se usaría al tratar con Makai. Joven, te subestimé. Llama verde de nuevo. La competencia del dios de la cocina de hoy. Es verdaderamente reveladora. Estilo 9 cuchillos, llama verde profunda. Anchuan, ¿qué tienes para compararte con mi maestro? No te olvides de mí. No estás apto para ser chef. Corte celestial de método antiguo. Corte de fielo de método antiguo. Excelente manejo del cuchillo. Pura apariencia.
usando ambas manos. Poder de llama y manejo del cuchillo avanzando juntos. Con razón puede desafiar a 3 personas. Antoine. ¿Quién eres exactamente? Padre. No es este método de cultivo. Debe estar relacionado con él. Ahora recuerdo. El dios de la cocina de primera generación lo usó, esta habilidad definitiva, usando ambas manos. Podría ser. Es el sucesor del dios de la cocina de primera generación. El dios de la cocina de primera generación. Imposible. Ese es el maestro de Machi. ¡Qué imposible! Es exactamente lo mismo. Verdaderamente demasiado fuerte. Haciendo 2 platos simultáneamente. Y aún así capaz de competir con Gao Dashan. ¿Y si se ven iguales? Todavía depende de el sabor y la eficacia. El maestro ha tenido éxito. Cien pájaros frente al Fénix. En realidad es 100 pájaros frente al Fénix. 100 pájaros frente al Fénix utiliza 9 tipos de aves de corral. Salteado, frito en sartén, frito en aceite, pasado, hervido, estofado, encurtido, guisado, y frito rápidamente 9 métodos. Luego combinado con 9 cuchillos famosos, para cortarlos en finas piezas. Como 100 pájaros frente al Fénix. La habilidad de tallado se considera entre los platos definitivos, el método antiguo más difícil. Este plato 100 pájaros frente al Fénix es simplemente extraordinario. Originalmente, este famoso plato estaba destinado a lidiar con Mackay. Tú, mocoso. Estás buscando tu propia muerte. Este plato 100 pájaros frente al Fénix, incluso si Mackay estuviera aquí, no necesariamente ganaría. Antoine, no vas a perder esta vez. Rugido de dragón 9 cielos aún podría tener un rayo de esperanza. Pero este 100 pájaros frente al Fénix. Imposible, absolutamente imposible. Incluso si tiene el cuchillo rugido de dragón, él absolutamente no podría. Replique este plato. ¿Qué está pasando? No es esto, no es una bola, que nos estás mostrando una bola. Este plato es mi creación original. Se llama Fénix nutriendo 9 cielos. Fénix nutriendo 9 cielos, ¿qué es eso? Es solo una bola, no. Qué desperdicio del plato supremo de mi maestro. Señoran. ¿Es esto realmente un plato? ¿Y si tiene el cuchillo rugido de dragón? ¿Y si es ambidiestro? Así es, chico. Ya no hay necesidad de competir, ¿verdad? Perdiste. Dado que ambos concursantes han preparado sus platos. Lo sabré una vez que los pruebe. Necesitamos siquiera probar esto. El ganador es obvio. ¿Una palabra más y estás fuera? Mira, me está regañando. Esa es la persona a cargo. Dragón rugiendo 9 cielos. Dragón rugiendo 9 cielos. Perfecto en color, aroma y sabor. ¿Qué tal prueba? The film was translated and Bueno. narrated by M Media. Bueno. Tan delicioso. Padre, ¿estás bien? Nunca había probado algo así antes. ¿Es esto pescado? Es pescado. He combinado la carne de 9 tipos de pescado en uno. El sabor es único. ¿Qué? ¿Cómo pudiste posiblemente combinar 9 tipos diferentes de carne de pescado, mezclarse entre sí, para crear una nueva especie? Imposible. Una nueva especie. Así que el plato de Antoine. Se ha creado una nueva criatura. Increíble. El maestro perdió de nuevo. Aunque rugido de dragón 9 cielos puede producir 9 sabores distintos. Eso ya es raro. Pero el verdadero rugido de dragón 9 cielos es un sabor completamente nuevo. Exacto. Si el del Chef Gao es el grado supremo definitivo, entonces el de Antoine es el grado supremo sin igual. Maestro. Piérdete. No creo que esta bola pueda ganar contra mis 100 pájaros frente al Fénix.
¿Quién dijo que esto es una bola? Fénix nutriendo 9 cielos, 100 pájaros volando juntos. ¿Yo? No puedo ver nada. Fénix nutriendo 9 cielos. 100 pájaros volando juntos. Este es un plato de nivel divino. Un plato de nivel divino. No es imposible. El dios de la cocina ha llegado. El dios de la cocina ha llegado. Mira, al lado del dios de la cocina hay dos prodigios. Una es Wu Man y la otra es Shichusu. Son las hermanas menores de Makai. Hermanas menores. Anchuan, el verdadero dios de la cocina ha llegado. Date prisa y lárgate. Delante de mi maestro. Todos ustedes son basura. De hecho, en aquel entonces el dios de la cocina Anye acogió a un total de 3 discípulos. Uno es Makai. Una es Wu Man. Y uno es Shichusu. Damos la bienvenida respetuosamente al dios de la cocina. Anchuan. El dios de la cocina ha llegado porque no te arrodillas. El dios de la cocina es el ser supremo del mundo culinario. Pero para aquellos que son chefs, al encontrarse con el dios de la cocina, deben ser recibidos con la más alta etiqueta. Anchuan. ¿Cómo te atreves? Anxuan, esto es etiqueta. Él no es digno. El que acaba de decir. Dios de la cocina, parece que alguien te desprecia. Estás buscando la muerte. ¿Cómo te atreves a ser tan rebelde? Toma esto, Anxuan, ten cuidado. Aguja flor de pera. ¿Qué es la aguja flor de pera? Sin sombra y sin forma, rápida como un rayo, imparable para cualquiera. La leyenda dice que es la técnica secreta única del dios de la cocina Anye. Cualquiera que sea golpeado por esta aguja, en el tiempo que tardan en quemarse 3 varitas de incienso, si no tienen un antídoto, perderán todo su poder. Señorita Wu. No estás yendo demasiado lejos. Se atrevió a insultar a mi hermano mayor. Me gustaría ver de qué es realmente capaz. Anchuan. Si te arrodillas ahora, y te postras ante mi maestro para admitir tu error, quizá la hermana de mi maestro aún pueda otorgarte un antídoto. Eso es todo. Esta supuesta aguja de flor de pera no es nada especial. ¿Qué? Imposible. La aguja flor de pera es sin sombra y sin forma. Nadie puede bloquearla. Como pudo haberla bloqueado. Parece que tu maestro no te enseñó con suficiente claridad. ¿Cómo te atreves a hablar de mi maestro? ¿Sabes quién es mi maestro? Estás buscando la muerte. Entonces te enseñaré un movimiento primero. Hermana mayor. ¿Quién es él exactamente? La técnica de la aguja flor de pera es la habilidad secreta única de Anye. Lucharé contigo hasta la muerte. Hermano mayor, mátalo. Chico. Estás buscando la muerte, ¿verdad? No. Esto es imposible. Esto es imposible. Hermano mayor, ¿qué te pasa? Alguien, mátenlo por mí. Sí. Mátenlo. Machi. Esta es la competición culinaria. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién se atreve a actuar con tanta descaro aquí? Maestro Qin, es usted. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Todavía está bien, espero. Makai. Fuiste invitado aquí hoy para participar en el desafío del retador. No para venir aquí. Interrumpir la competencia. Sí. Maestro Qin tiene razón. Fui grosero. Solo estaba jugando con este joven. Solo bromeando. Esta broma tuya es un poco demasiado, ¿no? Ruoyu. Estás enfadada. Hoy. Además de aceptar el desafío, también tengo una petición.
Anillo de diamante y de bobina de dragón. Anillo del dios de la cocina. Ruoyu. Cásate conmigo. Cásate con él. Dios mío, el dios de la cocina le está proponiendo matrimonio a la señorita Qin en público. Escuché que la señorita Qin hace 3 años, debido a un pacto de juego, se convirtió en la prometida de Makai. Hace 3 años. Él no vendrá. No. Apuesto a que vendrá. ¿Y si no viene? Entonces me casaré contigo. Qué lástima. Al final, él todavía no vino. Han pasado 3 años. Te he dado 3 años. Creo que no romperás tu promesa. Ruoyu. Si no quieres casarte, entonces no te cases. ¿Qué te importa a ti? El estimado dios de la cocina. Vas a forzar un matrimonio en público. Anchuan, ese es un compromiso de hace 3 años. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Todo lo que sé es que la señorita Qin se casará con el dios de la cocina. No lo es. Todavía no está decidido. ¿Qué dijiste? Créeme. Estás diciendo que eres el dios de la cocina. Maestro Qin. Por favor, anuncie los resultados rápidamente. La competencia del dios de la cocina de hoy. Las habilidades de los concursantes han asombrado a todos. El campeón de la competencia. Del dios de la cocina. Anchuan. Bien. De acuerdo. Bien. 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 Un montón de inútiles. Plato de nivel divino. Me avergüenzo de mi inferioridad, pero chico, no te alegres demasiado pronto. Para convertirte en el dios de la cocina, debes derrotar al anterior dios de la cocina. Solo entonces podrás tener éxito. ¿Entiendes? Solo acabas de ganar la calificación para desafiar al dios de la cocina, eso es todo. Hace 3 años. Makai ya creó un plato de nivel divino. Incluso heredó profundamente las verdaderas enseñanzas del maestro dios de la cocina Ange. Derrotarlo es difícil. Bien. Ya que quieres desafiarme, entonces no digas que no te di una oportunidad. Si derroto a este inútil, me darás una oportunidad. Casarse con él. Sí. Quien gane esta competición del dios de la cocina, me casaré con él. Bien. Entonces me desharé de este inútil, y lo eliminaré. Retuve el título de dios de la cocina. Y luego me casaré contigo. Parece que esta vez hemos ido demasiado lejos. Tsuksue. ¿Por qué siento que esta persona es tan familiar? Familiar mis narices. Por este título de dios de la cocina. Anchuan desafiará a Makai. Sin límite de tiempo. Sin restricciones de plato. Sin restricciones de método. Una ronda decide al ganador. Ambos concursantes, por favor, prepárense. No me importa quién seas. Los que me bloqueen morirán. Entonces veamos si tú tienes la habilidad. Makai es ligeramente inferior en cuanto a cuchillos. Cuchillo mata dragones. ¿Qué? Cuchillo mata dragones. Este es un utensilio de cocina que se clasifica junto al cuchillo rugido de dragón. Un utensilio de cocina de igual renombre. No esperaba que fuera obtenido por Makai. Corte celestial del lisiado. Corte asesino de dragones. Esto es el poder de un plato de nivel divino. Hace 3 años ni siquiera había una escena como esta. Las habilidades con el cuchillo de Makai han mejorado de nuevo. Junto con el cuchillo mata dragones, ¿es claramente un poco más fuerte que Anchuan?
Se dice que esta espátula dorada para Watt pesa aproximadamente 50 kilogramos. Puede triturar y destruir, revolviendo ingredientes para absorber rápidamente el sabor. ¿Qué? Espátula rugido de tigre. Salteado de paliza de perro. Salteado de espada celestial. En realidad tiene el cuchillo de carnicero rugido de dragón. Y la espátula rugido de tigre. Además, su habilidad no es inferior a la de hermano mayor. ¿Quién es exactamente él para poseer tal habilidad? Hace 3 años. ¿Por qué no participó en la competición del dios de la cocina? Porque ese sentimiento mío se hace cada vez más fuerte. Ser capaz de empuñar el cuchillo rugido de dragón y la espátula rugido de tigre con tal habilidad divina. Podría ser. La olla está aquí. El maestro está aquí. Olla del Señor Supremo. Se dice que Angie se lo transmitió. Tiene una historia de más de 100 años. ¿Qué? Olla profunda del caldero azul. ¿De dónde sacaste eso? El maestro ha estado desaparecido durante 5 años. He estado buscando los 4 grandes utensilios de cocina. Nunca esperé que estuviera en tus manos. Podría ser que el estufa danza de Fénix también esté en sus manos. No puedo decir en absoluto quién es más fuerte o más débil. Las habilidades con el cuchillo de ambos son casi idénticas. Incluso sus utensilios de cocina están al mismo nivel. Parece difícil determinar un ganador. No tienes el estufa danza de Fénix. ¿Cómo puedes competir conmigo? Ya valió. La habilidad y el control del calor de Makai ya eran superiores. Y sin el estufa danza de Fénix, Anxuan definitivamente no puede ganar. Estufa danza de Fénix, me gustaría verte producirlo. Anxuan, ¿dónde está el horno de danza Fénix? The film was translated Ni siquiera and tiene un horno. narrated by M. Media. Seguro que perderá. Anxuan. Todavía no es demasiado tarde para ceder ahora. Parece que Makai conservará su título de dios de la cocina. Más que eso. Incluso la señorita King se va a casar con él. Si no puede producirlo, seguro que perderá. ¡Qué poderosas llamas verdes! Tan hermoso. Y con el horno pájaro azul. Ahora el ganador ha sido decidido. ¿Qué pasa? Perdiste. Creo que no deberíamos perder más tiempo. Maestro King, solo anuncie el resultado. Señoran. Realmente se rinde. Papá, Anxuan, atrápalo. El estufa danza de Fénix. ¿Cómo te llegó a ti? La vieja señora Kim me lo dio. Ella me llamó, diciéndome que trajera este artículo de inmediato. Bien. El estufa danza de Fénix. Realmente es el estufa danza de Fénix. Dios mío. Él solo realmente reunió los 4 grandes utensilios de cocina de Angie, el dios de la cocina. Los 4 grandes utensilios de cocina. ¿Cómo puede él? Los encontró todos. Señoran. Mocoso. Sé que eres bastante capaz. Pensar que realmente encontraste los 4 grandes utensilios de cocina. Todos ellos. Pero, incluso si tienes los 4 grandes utensilios de cocina, ¿y qué? Ahora se te acabó el tiempo. Solo te quedan 5 minutos. Ni siquiera has encendido tu fuego todavía. Solo 5 minutos restantes. Desgraciado. Lo entregamos demasiado tarde. Más que solo tarde. Esto es prácticamente lo mismo que no entregarlo. En absoluto. Makai ya ha estado guisando con llamas verdes durante 30 minutos. Exacto. Incluso con el estufa danza de Fénix y las llamas verdes. Incluso a un inmortal le resultaría difícil competir. Más que divino. Incluso si el primer dios de la cocina, Angie, viniera ahora, sería impotente para cambiar el rumbo. Esto es, ¿De qué sirve toda esta parafernalia llamativa y superficial? ¿De qué sirve? ¿Quién te crees que eres? Chan Sanfen. Cielo y tierra, profundo y amarillo. Sol y luna, plenos y vastos. Señor de la estrella de llama. Llama verdadera Samadhi. Por mi orden, rápidamente.
¡Qué calor tan potente! ¿Y qué si es llama azul, Tian? Comparada con el fuego verde de mi maestro, todavía está varios niveles por debajo. Admito que tienes algo de habilidad. ¿Pero y qué? Tienes fuego verde. Pero no puedes cambiar nada ahora. Es así. Entonces, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué? Llama dorada. La legendaria llama dorada. Solo el hermano An puede usar la llama dorada. Podría ser él. Anxuan, tú puedes. Vamos, papá. Llama dorada. En realidad es llama dorada. ¿Qué es la llama dorada? Es la legendaria llama verdadera Samadhi. Este es fuego divino. Dice la leyenda, solo el dios de la cocina la posee. En los últimos 100 años. Solo una persona ha podido lograrlo. ¿Podría ser él? ¿Anye? Imposible. No se retiró Anye hace 5 años. ¿Se retiró? Además, no se parece a Anye. Hermano Anye. Eres tú. No, esto es imposible. Llama dorada, dorada ni siquiera la he dominado todavía. ¿Cómo pudiste The film haberla was dominado? translated and narrated by Papá es M-Media. increíble. Esto significa que Anxuan ha ganado. Difícil de decir. No me importa quién seas. El título de Dios de la cocina es mío. Sí, el título de Dios de la cocina es suyo. Auspiciosidad de Dragón y Fénix. Dios mío. Esto es en realidad de métodos antiguos. Un plato de grado divino. En aquel entonces, este plato era la habilidad distintiva de Anye. No puedo creer que Makai lo haya aprendido. Realmente superó a su maestro. Anchuan, se acabó el tiempo. Es tu turno. ¡Qué coincidencia! Hicimos el mismo plato. Yo también. Auspiciosidad de Dragón y Fénix. No, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede haber un plato que pueda incluso hacer que la gente se olvide de sí misma? ¿Cómo hiciste eso? ¿Quién eres exactamente? Auspiciosidad de Dragón y Fénix. En realidad es la auspiciosidad de Dragón y Fénix del maestro. Eres tú. No. No eres humano. Eres un fantasma, eres un demonio. ¿Cómo pudiste seguir vivo? Voy a matarte. Discípulo traidor. Hoy te quitaré todo. Así es. Soy Anye. Sabía que eras tú. Debí haberte reconocido hace mucho tiempo. Maestro. Su discípulo lo extraña. Él. Realmente es el dios de la cocina. Anye realmente es tú. Mi derrota no fue injusta. ¿Qué me hiciste? Toda mi energía interna se ha ido. Maestro, ¿dónde ha estado estos últimos 5 años? Pregúntale a tu hermano marcial mayor. No. No es así. Lo maté hace 5 años. ¿Cómo sigue vivo? Esto es imposible. ¿Qué dijiste? Mi padre lo encontró en aquel entonces. Así que era el dios de la cocina. No. Padre. Fui tan tonto. Maestro. Me equivoqué. Respetuosamente, demos la bienvenida al dios de la cocina de vuelta a su lugar legítimo. Respetuosamente damos la bienvenida al dios de la cocina de vuelta a su lugar. Respetuosamente, demos la bienvenida al dios de la cocina de vuelta a su lugar legítimo.